Applehead Radio. Bienvenidos, camaradas, al episodio número 9 de Applehead Radio, el podcast de Applehead Team Creaciones. Ya lo saben, la editorial que lanza esos libros que siempre has querido leer, pero nadie se ha atrevido a publicar. Este programa número 9, tendrá dos nombres propios como protagonistas, dos de los directores más adorados dentro de la historia del cine de género y del cine fantástico, dos nombres capitales del cinema bis que supieron dar forma y entereza a dos vastas filmografías repletas de clásicos del culto, extremismos varios, pero sobre todo toneladas de artesanía, oficio y pleitesía por una vocación cinéfila y artística brutal, una adoración que estos dos hombres han tenido hacia lo que algunos llaman serie B, y como muchos nos gusta decir, serie B de buena. Ya lo saben, camaradas, soy el reverendo Wilson. Aquí comienza el episodio 9 de Applehead Radio y el primer cineasta del que hoy hablaremos proviene de la maravillosa Italia. Pronunciar su nombre ya supone para este que les habla todo un cúmulo de sentimientos y emociones. Lucio Fulci, el director romano, que escribió un capítulo propio en el cine de terror fecundado en Europa, también en otros géneros, como no, está presente hoy aquí debido, como siempre, a la publicación de un libro, Lucio Fulci, Autopsia de un cineasta, de Javier Puello. Por supuesto, tenemos aquí a Javier Puello, así que démosle ya la bienvenida a Applehead Radio. Así que, Javi, adelante, bienvenido, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, reverendo? Muchas gracias por invitarme. Aquí como autor de este estudio, casi me atrevería a decir, análisis muy introspectivo acerca de esta figura tan importante para lo que nos gustan las ramas más viscerales, más extremas, pero sobre todo, como decía antes, más artesanales del cine de género, ¿no? Y bueno, tú que, como hemos hablado ya off the record, que ya me has escuchado otras ocasiones, sabes que lo de utilizar la palabra serie B no me gusta mucho, me gusta más utilizar el cinema bis, cine de género, porque bueno, decir que Lucio Fulci es serie B, lógicamente no es faltar a la verdad, pero a mí al menos me da la sensación que es como meterlo en una segunda división del cine, ¿no? Cuando este hombre, para mí, y por supuesto para todos los que nos gusta, entre otros géneros, el cine de terror, es una de las firmas más personales y apabullantes, y que, como dije, supieron, dentro en este caso del cine hecho en Europa, del cine de género y fantástico hecho en Europa, supieron escribir su propia huella. Hablaremos más en profundidad de Fulci, porque claro, siempre, y yo creo que ahora me darás o me quitarás la razón, que todo el culto de Fulci vino a través de su paso más o menos forzado hacia el terror en el ya devenir un poco de su carrera, pero es el prototipo de cineasta italiano de vena artística que supo, un poco a colación de lo que la industria exigía, catapultarse por cada uno de los géneros y subgéneros por los que le tocó bregar, ¿verdad? Totalmente. Y además, por ejemplo, ahora también un poco antes de grabar estábamos hablando de varias cosas, ¿no? Y por ejemplo hemos pasado por encima del mencionar el documental Fulci for Fake, ¿no? Que los dos habíamos visto. Y creo que sería interesante, por ejemplo, ahora que has dicho esto, mencionar una cita que explican en la película, en el documental, de que cuando Fulci rodó Nueva York bajo el terror de los zombies,
él ya había hecho tantas películas como Kubrick, ¿no? Y en cambio no había sido nunca tan popular, ni nunca hubiera estado en la historia del cine ni nada, ¿no? Pero quiero decir que es verdad que cuando empezó a realizar películas de terror y más concretamente películas de zombies, fue cuando, digamos, que empezó a ganar esa popularidad, me atrevería a decir popularidad extrema entre los aficionados al cine de terror o el cinema bis, como tú muy bien has indicado. Uh-huh. Pero ya poseía una filmografía previa muy extensa. O sea, ya tenía muchos títulos, incluidos muchos títulos muy interesantes y muy recomendables. Y como seguro que tú también habrás visto también, al igual que yo, después, evidentemente, de haber conocido esa primera fase gore, digamos, esa fase gore de él, ¿no? Pues luego cuando empiezas a descubrir un poco más películas de este señor, es cuando dices, joder, pero si es que realmente ya era un gran cineasta antes y ya tenía películas atrayentes mucho antes, ¿no es cierto? De hecho, él siempre se confesó ser un ávido amante de la comedia, Fulci en su filmografía, aunque parezca mentira, ¿no? Quien sobre todo haya entrado únicamente en su faceta hacia el fantástico, es un tío que tiene muchísimas comedias y algo que a mí siempre me obsesionó de Fulci en el documental precisamente que mencionas. No entran de lleno, pero sí que te lo van a entender, ¿no? Que es esa manera en la que él, debido a cuestiones y tragedias personales, va como dando rienda suelta a un nervio narrativo y conceptual, donde en diversas películas parece que de manera inconsciente sí que pretende unos extremismos visuales que luego lógicamente en el terror es donde encuentra ese campo de acción ideal. Quizá por eso él, sin saberlo, ¿no? Se daría cuenta hacia el ocaso de su carrera, el cine de terror se le daba tan bien o tenía tan buena mano para llevarlo a cabo, ¿no? Porque lógicamente quien conozca un poco la biografía de Fulci, por supuesto tu obra es indispensable para conocer todos esos detalles. Es el prototipo de artista donde su trayectoria biográfica y profesional, lamentablemente para él, van muy, muy de la mano, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Y como también indican en el documental, ¿no? Y tú bien has dicho, pues probablemente hacía películas horribles porque a él le habían ocurrido cosas horribles a lo largo de su vida, ¿no? Había tenido fallecimiento de su esposa y, bueno, había tenido diferentes familiares habían tenido, pues ya digamos que sería dentro de la parte personal de Fulci, ¿no? Pero bueno, pues había habido una serie de desgracias a miembros concretos de su familia. Y creo que esa visión, pues, de alguna manera dramática en algunos momentos, pues debió de también influir, ¿no? Al igual que también debió de ser importante el hecho de que Fulci, antes que cineasta, fue un estudiante de medicina. Entonces yo siempre he pensado que eso, salvando todas las distancias que hay, pero por ejemplo también un poco como David Cronenberg, ¿no? Que también es un cineasta que le interesa mucho la ciencia y la medicina, etcétera, ¿no? No estoy seguro de si Cronenberg también estudió medicina o no. No sé si tú conoces ese dato, pero vamos, pero sí que sé que siempre ha tenido como mucho interés por este tema, ¿no? Entonces son cineastas. ¿Ibas a decir algo, perdón? No, iba a decirte que desconozco si Cronenberg si había estudiado medicina o no, pero que tiene cierto interés en ciertas configuraciones de los lenguajes corporales, eso seguro, ¿eh? Totalmente, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Y de hecho incluso a Cronenberg lo han invitado a veces a programas de ciencia, ¿no? Ya al margen de cine, etcétera, ¿no? Pues entonces volviendo un poco a Fulci, pues yo creo que el hecho de que él fuera un estudiante de medicina pues ya significa que le interesaba un poco. Pues luego, ¿por qué te crees que luego él estaba ahí haciendo esos planos tan detallados de los cadáveres cuando en otro momento otro cineasta a lo mejor hubiera hecho hubiera un plano más que pasara por encima y continuar con la narración? Y él como que se detenía pero lo hacía bien, quiero decir, no era gratuito, ¿no? Siempre iba acorde con el resto de la historia y
te impactaba más, ¿no? Y de esa manera, pues como que te involucrabas más en la historia y estabas como más pendiente, o al menos ese es mi punto de vista, ¿no? Que luego están las películas en las que hay como la sangre por sangre y que no interesa más, pero yo creo que en las de Fulci realmente no me atrevería a decir que hay mucha gratuidad, desde mi punto de vista al menos, ¿no? Hombre, yo comparto lo que dices porque además, bueno, por ejemplo, la trilogía de Las Puertas del Infierno, ¿no? Que yo creo que sí, hablamos de Fulci, hablamos del terror y del Eurosplatter, que es lo primero que se nos viene a la cabeza. Son películas que lógicamente a nivel de conceptos o incluso de recursos estilísticos tenían unas exigencias de producción. Estaba claro que había un mercado que había que cumplir, pero tú te pones a analizar las escenas y el cómo Fulci planifica esos momentos a veces de agonía antes de la muerte, y tú se nota un poco la manera un poco personal respecto a algunos de sus coetáneos de filmar eso, ¿no? Y yo no creo que Fulci, como seguramente mucha gente piense, ¿no? Bueno, es que este tío es famoso porque, vale, es un director, típico director italiano que tira muchos de los recursos del gore, y yo creo que es mucho más que eso. O sea, él sabe configurar atmósferas, lógicamente tuvo ayudantes para ello, ¿no? Su montador virtual, su editor de fotografía, por supuesto la figura de Dardano Sacchetti desde el guión, y el cómo, bueno, ellos pues jugaban un poco, ¿no? A aportar conceptos según sus intereses. Fulci también era un tipo, y tú lo sabes bien, muy leído, ¿no? O sea, él tenía un enorme interés por la literatura clásica. O sea, que él ya, si nos cerramos solo en el terror, vemos que sus películas quedan un poco más allá de lo que su división, y que no es división de películas y que esto no se entienda de manera peyorativa, pretendía, ¿no? En esos mercados del vídeo, incluso de la exhibición cinematográfica que todavía le tocó vivir en los 80. Yo desde luego creo que es injusto el público que se queda únicamente en el gore a la hora de hablar de Fulci, ¿no? Y a la hora de hablar de otros muchos directores, ¿no? Porque estoy seguro de que hay otros que sí que han querido potenciar eso, pero es lo que tú dices. Fulci claramente era un señor muy culto y tenía historias que contar y las narraba de esta manera, pero de una manera narrando pesadillas, ¿no? A mí siempre me gusta un poco hacer ese símil, ¿no? De que él lo que quería era hacer que durante hora y media lo pasaras mal, y bueno, pues ejemplos como Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, que tú has dicho, de la trilogía, de la famosa trilogía, ¿no? Yo creo que es un exponente interesante, ¿no? Todos aquellos momentos, y más si nos pudiésemos trasladar al momento en que se estrenaron. Vamos, yo mataría por haber podido ver en cine de estreno una de estas películas en ese momento y ver la reacción realmente, pero y también verla con los ojos de un aficionado al cine de terror, que es lo que somos, ¿no? Que nos gusta este género, ¿no? Porque claro, al final, hablando mal, te metes en la historia si te quieres meter. ¿Me explico? O sea, también está el que directamente pasa y está en su derecho, ¿eh? Me parece muy lícito, que yo algunas veces, incluso yo le he recomendado a algunas personas algunas películas de Fulci, y directamente notas que ni lo van a ver ni les interesa, y oye, pues están en su derecho. Pero bueno, desde mi punto de vista creo que se están perdiendo películas que pueden ser interesantes, al menos desde lo que yo creo. Y hablando de lo que decías de la planificación, hay una cosa que me gustaría comentar, que por ejemplo, para poder escribir el libro, como sabes, he podido entrevistar a varias personas que trabajaron con él, ¿no? En algunas películas. Y por ejemplo, uno de los entrevistados es el actor Bernard Seray, que hizo con él La miel del diablo. Y me acuerdo que me comentó que, bueno, Bernard ya tenía mucha experiencia en el cine cuando había hecho esta película con Fulci. Y me acuerdo que me dijo que la manera de Fulci de filmar era espectacular. Quiero decir que no era un director que venía con un equipo de serie B a hacer ahí, no, que venía con, o sea, que múltiples cámaras, con toda la iluminación que toca. O sea, quiero decir, no era falso con pocos medios, quería decir, perdón. O sea, que todo estaba todo muy planificado, no hecho de cualquier manera. ¿Qué es lo que me molesta cuando a veces lees algunas reseñas que lo tachan de cutre o lo tachan de
como de hecho de cualquier manera, vuelvo a decir, ¿no? Y no es cierto. Otra cosa es que la película te guste o no, que eso ya, repito, es lícito y no entro porque, oye, a mí hay muchos géneros que me pueden gustar y otros que no tanto, películas que no tanto. Pero hasta una película que a mí no me gusta, pues, joder, pues puedo saber, o más o menos viéndola, si realmente es una película que está bien hecha, pero que yo no he entrado en ella, o si es que es un churro, ¿no? Que no sé si me estoy explicando bien. Sí, no, perfectamente. A ver, yo es un tema que, bueno, supongo que la gente me habrá oído hablar de él 1000 veces, pero es que si, por ejemplo, te metes con los efectos especiales de una película de Fulci, cualquiera, muchas veces se nos olvida el detalle de que lo que tú estás criticando lo estás viendo porque está ahí, o sea, está filmado, ¿vale? Primero eso, que ahora si te pones a comparar con muchas de las cosas que se hacen ahora, donde en realidad lo que te hacen es para, bueno, ahogar o liberar trabajo, meter ordenador a destajo, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí, eso la gente muchas veces no lo critica, pero sin embargo sí critica eso, que bueno, que pueda parecer cutre, más cutre, menos o da igual, o sea, está ahí, se hizo así y eso conllevó el trabajo de muchísima gente y es que encima, aunque esto ya es opinión personal, el look de la película gana esa plasticidad, ¿no? Si me permites la palabra, para que precisamente el calado espeluznante de ciertas escenas tenga todavía más potencia, ¿no? Pero en fin, eso es también un poco la perspectiva con la que se miren estas películas. Y bueno, citaste a Bernard Serai, yo por supuesto un hombre al que adoro porque es casi un rostro de estos popularísimos, ¿no? Dentro del cine de género hecho en España. Mencionas también, por supuesto, su colaboración en La miel del diablo. Es que precisamente La miel del diablo es una película que si analizas las escenas, ves que hay o sea, ya se nota esa planificación que Bernard menciona, o sea, a nivel de luz, por supuesto, las aportaciones musicales, y yo diría que es una de las películas más odiadas de Fulci, o sea, y yo creo que tiene valores muy interesantes, ¿eh? Totalmente. Yo te reconozco que no es de mis favoritas, pero sí me gusta mucho. Es decir, sí, tampoco no la consideraría nunca una mala película. Pero repito una vez más, bajo mi punto de vista, yo creo que lo que pasa es que sí que es verdad que luego cuando descubres un poco, pues sabes que es una película que por la que su guión pasó por muchas manos, hubo mucha gente ahí que metió ideas y a lo mejor tiene cosas que a lo mejor quedaron un poco en el aire o se podría haber profundizado más en algunos temas, pero como bien dices, a mí me parece un thriller erótico muy entretenido, con unas intenciones muy claras, con muchos actores. Bueno, Brett Halsey está genial en esa película, por ejemplo, y el propio Bernard también creo que hace un papel muy breve pero interesante, la verdad es que tiene las escenas que aparecen, y no sé, es verdad que es como de las menos conocidas de alguna manera, sí, ¿no? O mejor dicho, de las menos rescatadas, ¿verdad? Cuando se suele... Es que yo creo que a partir de mediados de los 80 sí que es cierto que el autor ya entra en un devenir bastante claro. Como sabemos, su estado de salud tampoco le permitía demasiadas florituras, lamentablemente, pero bueno, dentro de esa última etapa a mí me parece de las más destacables, y quizá nos choque ver a Fulci dirigir un thriller erótico, justo además en el momento en el que estaban proliferando ese subgénero, mejor dicho, con algunos clásicos norteamericanos por ahí, pero sí que a mí es una película que me gusta rescatarla. Bueno, ya yéndonos un poco a lo que es la obra en sí, Lucio Fulci, Autopsia de un cineasta, bueno, cabe mencionar que estamos en un caso de reedición, con unos añadidos de los que luego hablaremos, ya que tú ya publicaste esta obra, o la primera versión de la obra, si lo podemos denominar así, hace años ya con Tyrannosaurus, ¿verdad? Sí, en 2015 se publicó el libro por primera vez, un Tyrannosaurus, como tú bien has dicho. Y bueno, la verdad es que fue mi primer libro en solitario. Yo ya había hecho había participado en varios libros colectivos, ¿no? Con algunos capítulos concretos y bueno, pues eso, ¿no? Todo lo que conlleva colaborar. Y bueno, pues conocí a los editores de Tyrannosaurus, a Marc y a Josep, que bueno, pues a Marc yo la conocía hace muchos años también por
por temas audiovisuales, ¿no? Porque al igual que yo, pues él también tiene un pie puesto en todo el mundo de los rodajes, etcétera. Y siempre habíamos dicho un poco de a lo mejor intentar hacer alguna colaboración juntos en algún proyecto. Y ellos empezaron a editar, como tú, reverendo, bien sabes, una serie de libros centrados en cineastas muy interesantes, ¿no? Como tu caso de el que publicaste tú mismo, de Rob Zombie. Eso es. Pero también habían dedicado libros a Peter Jackson, ¿no? A Don Coscarelli. Fue una etapa muy interesante y a mí personalmente me gustaba mucho. Libro que sacaba, libro que me compraba. Y bueno, hablando, pues que nos gustaría hacer algún proyecto juntos, y es verdad que en las conversaciones, pues digamos que Fulci salió de un modo muy natural, porque había una cosa que nos llamaba mucho la atención a todos, y era un poco esto que decíamos, que también decían en el documental, ¿no? Que es que Fulci es un señor que tiene muchísimas películas en su filmografía, pero normalmente siempre se recuerdan 6 o 7 a lo mejor, o 10 si quieres, ¿no? Que son las de zombies y en algunos casos los westerns, ¿no? Y poco más. Evidentemente, si ya te gusta mucho, pues conoces un poco más su historia, ¿no? Pero a niveles generales creo que estamos de acuerdo, ¿no? En que tiene 6 o 7 películas muy populares entre los amantes del cine de Mavis, pero hay muchos que a lo mejor, como tú bien has dicho, no saben que también incursionó en la comedia, por ejemplo, como tú bien has dicho, ¿no? Sí, es que ya este mes ya es de los años 60, ya veías que estaba dando forma a una filmografía bastante extensa. Hay que ser justos en el hecho de que a los que nos gusta el cine de terror, o somos fanáticos del cine de terror, somos como muy vehementes, ¿no? En nuestras reivindicaciones. Y eso es lo que permitió, y de esto en Estados Unidos saben bastante, que Fulci de repente se empezase a hablar de él, ¿no? Yo, fíjate que una de las cosas que siempre me gusta con cierta emotividad mencionar sobre Lucio es el hecho de que él, aunque no de una manera muy bestia, pero sí que pudo al menos ser consciente, pocas semanas antes de morir, es de que empezaba a ser un hombre conocido y que había muchísima chavalería, especialmente en Estados Unidos, también en Europa, lógicamente, pero sobre todo en Estados Unidos a través de cierta convención de Fangoria. Él vio antes de morir de que, joder, que había gente, incluso el mismísimo Quentin Tarantino, ¿no? Que en aquel momento, en los 90, era un símbolo absoluto de la cultura popular. Bueno, lo sigue siendo, pero en aquel momento estaba pegando muy fuerte con Pulp Fiction. Pues él reivindicaba a Lucio Fulci, ¿no? Y él pudo saberlo antes de morir. Otros compañeros de generación, ya bien sean los Sergio Martín, Umberto Lenzi, bueno, Humberto ya no está entre nosotros, pero bueno, Umberto Lenzi sí que pudo disfrutar, ¿no? Como me gusta a mí decir, cuando se enchufa una conexión a internet, de que de repente son deidades, ¿no? Para muchos de nosotros. Lucio no lo pudo conocer a lo largo del paso de los años, pero sí que por lo menos poco antes de morir, sí que tuvo algunas pistas sobre esa reivindicación, ¿no? Y además estás mencionando una década que es los 90, que bueno, que hubo como ese boom que a unos les gusta y a otros no les gustó, sobre ese cine gore, ¿no? Y que hubo como mucho, ¿no? Pues hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Del ultra gore alemán, ¿no? La reivindicación del cine incluso aquí de Jesús Franco, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo creo que Fulci pues tenía esas características que encajaban muy bien en esa reivindicación precisamente que decimos, ¿no? Pues por este cine más de culto, ¿no? Este cine de terror tan salvaje, ¿no? Y creo que bueno, que es que él, pues eso, ¿no? Películas como Nueva York bajo el terror zombie, o incluso Zombie 3, por ejemplo, ¿no? Son películas que entraban perfectamente en lo que buscaba el público aficionado de aquella época, ¿no? Esa época que decimos, ¿no? Que tú has mencionado que Tarantino empezaba a pegar fuerte, ¿no? Y había una serie de cineastas jóvenes, pues Kevin Smith, ¿no? Y esto es como con este tono un poco freak, ¿no? Pues a lo mejor había una proliferación de fanzines, ¿no? Digamos como que todo era una rueda, ¿no? Y que todo iba de la mano, y yo creo que Fulci encajaba muy bien allí, ¿no? Pero bueno, también dicen que desgraciadamente cuando a mediados de los 90 visitó el Festival de Sitges, pues que no tuvo o sea, que si hubiera venido hoy hubiera tenido muchas más ovaciones. Sí que tuvo, evidentemente debió de tener pues
los fans, digamos, debió de conocer aficionados y tal, pero estoy seguro de que hoy habría conocido eso multiplicado por 10, a lo mejor, ¿no? Bueno, es que si hoy en día Fulci estuviese vivo y va a Sitges, o sea, tiene colas para firmar autógrafos hasta la comunidad valenciana. Eso me refiero, ¿no? Menos, ¿eh? Que imagino que cuando vino, pues también tendría, ¿no? O sea, no quiero decir que viniera como uno más, ni mucho menos, no quiero decir eso, ¿no? Pero como tú bien dices también, hoy, pues lo que tú dices, ¿no? Es que sería un evento que no nos perderíamos ninguno, yo creo, ¿no? Y, exacto. Joder, sería... Ya es como cuando viene Darío Argento, ¿no? Que joder, son personas que van y hacen mucho ruido y es absolutamente normal, ¿no? Claro. Y lógico, ¿no? Sí, pero fíjate, lo que te iba a decir también respecto a eso es que precisamente por esa reivindicación que se hizo en su día, reivindicación que lógicamente llega hasta el día de hoy de su periplo por el terror, es lo que hizo que ya no solo sus películas, sino que la figura de Lucio Fulci como cineasta se convirtiese en director de culto y precisamente abriese la veda un poco a que muchos, y aquí ya me incluyo en su día, nos metiésemos a través de otros títulos de su filmografía, y efectivamente una filmografía muy vasta y muy ecléctica, que es algo que puede sorprender, ¿no? Si te metes primeramente a través del cine de terror, y donde a pesar de ello hay ciertas constantes que ya señalan cierta autoría, ¿no? Yo ahí también lo que decía antes, especialmente yo creo que es evidente en sus westerns, ¿no? Ese calado salvaje que fue, para mí es justo el capítulo previo a su paso por el terror, ¿no? Pero incluso en algunas comedias, etcétera, ahí vemos que la figura de Fulci a nivel ya puramente cinematográfico tiene una personalidad, que esto es algo que en Italia desde luego siempre han tenido presente, a pesar de ser un star system de directores dentro de lo que es el cine de género o el cinema bis, que se han estado a colación de una industria que producía sus cosas a un ritmo vertiginoso, ¿no? Y es que de hecho yo mismo soy un ejemplo de lo que has dicho ahora, de una persona que cuando era un chaval conocía las películas de zombies, ¿no? Yo había visto No vaya bajo el terror de los zombies, había visto Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, y era como, esto es que esta anécdota la he explicado en otras ocasiones, pero yo era una persona que decía, ostras, pues este director de cine de terror me gustan sus películas, ¿no? Y una vez que echaron por la televisión los Cole cantaron la muerte, o fue Tiempo de matanza, ¿no? Sí. Recuerdo que la puse a grabar, VHS, típico, ¿no? La puse a grabar única y exclusivamente porque era de Fulci. No sabía muy bien qué película iba a ser o cómo iba a ser. Y efectivamente, estábamos ante un western con pinceladas que es autorales, ¿no? Y se nota lo que tú has dicho ahora, que es que yo creo que esa es la clave, y lo has explicado muy bien, ¿no? Que eso es lo que hace interesante a Fulci, ¿no? Que en cualquier género que maneje, mete su estilo y hace que sea su huella, o sea, introduce su huella inconfundible, como aquel que dice, y es lo que lo convierte en un cineasta que, pues yo creo que es lo que hace que estemos hablando ahora tú y yo de él aquí, ¿no? Y al margen de que esa película, ese western me gustó, es cuando también dije, ostras, pues aquí debe haber un cineasta. Lo que pasa es que, claro, que en aquella época a lo mejor conseguir películas de él no era tan sencillo. Eso también lo sabes bien y también lo has explicado tú en otros capítulos, ¿no? El hecho de que claro, que ahora vivimos una época en la que pues basta que entremos en Amazon y compremos una edición y basta que tengas un poco de interés porque además hay muchos que tienen subtítulos en múltiples idiomas y lo tienes como más, hay más como más facilidades, ¿no? Pero te puedo asegurar que cuando yo tenía 14 años, no, esto no era así. O sea, no. Hombre, esto era recorrerte los videoclubs y como te lo veías todo, pues de vez en cuando veías, porque muchas veces en las carátulas no estaba ni puesto, de repente te encuentras ahí un dirigido por Lucio Fulci o dirigido por un nombre así con sonido americano que parecía Fulci y dices tú, claro, joder, esto va a ser él, ¿no? Y así claro, poco a poco, claro, hay que tener en cuenta lo que tú dices, que hoy en día, con la llegada de Internet a nuestras vidas desde hace un montón de tiempo, o sea, tenemos la facilidad que a golpe de ratón incluso podamos acceder de manera
ilegal, o en algunos casos ilegal, las cosas como son, a multitud de películas, ¿no? Casi que prácticamente la totalidad de su filmografía, casi. Y ya sin entrar en la legalidad o no, repito, Amazon, tiendas y encuentras un DVD italiano, un DVD alemán, incluso evidentemente hay muchas ediciones españolas también, quiero decir que encuentras que hay de todo, ¿no? Y películas que a lo mejor pues no a nuestro país nunca habían llegado o han llegado en menos cantidad, ¿no? Ya sabes también que había películas que sacaban muchas más copias que otras, ¿no? Y a lo mejor yo en mi caso viviendo en Mallorca, pues a lo mejor había algunas que llegaban pues menos, ¿no? Que una persona que viviera en Madrid, por ejemplo, ¿no? A lo mejor tenías también todos esos problemas que hoy no existen, como tú dices, ¿no? Tenemos otros muchos problemas hoy en día, sí. Pero ese en concreto no es uno, ¿verdad? Sí. Bueno, preguntándote un poco también acerca de la publicación, sí que me gustaría que explicases un poco, en el momento que ya tienes decidido, en aquel momento, en aquella primera edición, sí, el hecho de hacer un libro de Lucio Fulci, ¿cómo te planteas un poco el formato, el estilo a seguir, ¿no? Para abordar a un cineasta tan importante como él. Bueno, yo en primer momento y con toda la sinceridad, aunque esto a lo mejor no sea creíble, pero te lo puedo asegurar, nunca me he planteado, y esto es la verdad, nunca me he planteado hacer ni nada como el libro definitivo sobre Lucio Fulci, en absoluto. Te lo juro que ese nunca ha sido, ni lo he conseguido, ni era mi intención, ni nada de eso, ¿no? Sencillamente mi idea era hablar un poco de lo que decíamos, de construir una guía que hablara de todo el cine de Fulci, ¿no? No solamente de su cine de terror, porque claro, había muchos fanzines sobre todo y muchas revistas de cine también, e incluso en muchos documentales de aquella época, ¿no? Que se centraban mucho en la figura de Fulci como maestro de cine de terror, que lo era. No voy a engañar aquí a nadie ni voy a descubrir nada raro, ¿no? Evidentemente el terror era un género que él manejaba, la mar de bien. Al margen de que él fuera un fan del cine de terror o no, que eso ya es otro tema en el que se puede entrar en otro momento, que eso es otra cosa, ¿no? Que el hecho de que las circunstancias que le llevaran a entrar en eso y tal. Pero lo que quiero decir es que mi idea ya era, desde el índice, ya estructurarlo de esa manera, de poder hablar de toda su obra, ¿no? Desde los cortometrajes que rodó en los años 50, sus primeros largometrajes en los 60, su paso por los diferentes géneros, sus incursiones en televisión. Quería un poco poder investigar, repito, construir más bien una guía y poder incluir ciertas anécdotas de los rodajes que le conllevó a participar en cada uno de esos géneros, en cada una de esas vertientes, y poder, pues ya de paso, realizar un poco un repaso del cine de género en general en Europa, ¿no? Y en Italia en particular, ¿no? Porque claro, al haber participado Fulci en el cine policíaco, en el cine de ciencia ficción tipo Mad Max, ¿no? Con aquella de Roma y los gladiadores, ¿no? El haber hecho los westerns que hemos dicho, ¿no? Claro, él ha participado en muchos de los géneros punteros del cine popular de aquellas décadas, ¿no? Entonces nos sirve también un poco para eso, ¿no? Para hacer un pequeño repaso. Y luego ya está al margen de que yo introduzca mis opiniones personales de las películas, pero siempre recalcando lo que digo, que son opiniones mías, una persona puede estar de acuerdo o no, pero luego está que yo creo que lo interesante al final es eso, ¿no? Es ver qué le llevó a él a participar en cada película, qué circunstancias hubo, si fueron rodajes complicados y si fueron rodajes más tranquilos o si fueron éxitos inesperados, ¿me explico? Un poco, esta era un poco la idea de poder construir esto, ¿no? Sí, la analogía que haces respecto a la propia biografía profesional de Fulci con el desarrollo de la industria de los géneros y los subgéneros en Italia es muy acertada, porque es que es así, ¿no? Tanto él como sus compañeros de generación, al fin y al cabo, estudiarlos a ellos es estudiar a toda una industria, estudiar sus épocas de auge, estudiar su caída y todo lo que derivó de esta industria del entretenimiento, hoy denostada, porque quizá nos parezca reivindicada
a los, como digo ya, los de nuestro círculo, ¿no? Porque estamos todo el día en contacto a través de podcast, redes sociales y tal, van agloriando esto, pero tú ahora mismo, si haces un análisis global de lo que es el cine, al fin y al cabo, los que nos paramos un poco a analizar a esta gente y a este cine, somos 4 y somos casi como unos luchadores, ¿no? A contracorriente, porque al fin y al cabo, de toda la vida, es una industria que generó muchísimas horas de diversión y felicidad a muchas generaciones, pero sin embargo, hoy, salvo cuando la reivindica algún director puntero, ya hemos mencionado antes a Tarantino, ¿no? Siempre está ahí al margen, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta que esté así, ¿no? Que sea el placer de unos pocos, ¿no? Que no se convierta en tendencia, que sea nuestro rincón de disfrute, ¿no? En este mundo caótico que nos ha tocado vivir, pero sí que a mí me da esa sensación, ¿no? Parece que está constantemente reivindicada, pero al fin y al cabo, tú sacando un libro acerca de Lucio Fulci es casi una rara avis dentro de lo que es las publicaciones de cine editadas. Vamos a acercar un poco el terreno en España, ¿no? Yo te puedo asegurar que muchos amigos míos que se dedican o que trabajan en la industria del cine no sabían quién era Fulci, pero que es absolutamente normal. O sea, no es algo que haga que yo me lleve las manos a la cabeza, porque no puedes saber de todo, no puedes conocer todo, y yo hay muchísimos directores y directoras que no conozco. Entonces, al final ¿no? Esto es como cuando a veces tienes el típico amigo que en mi caso, hablo, que controla un montón de cine de Hong Kong y tú crees que se puede saber un poco y descubres que no, y te nombra cineastas y alucinas, ¿no? Y luego ves algunas películas y ves lo verde que estás en otros campos, ¿no? Y otros géneros que a lo mejor pues a mí me pueden interesar más por las razones que sean y a lo mejor pues controlo un poco más, pero bueno, es que el cine es tan extenso, es tan amplio todo, evidentemente, que es normal, absolutamente normal. Entonces, que haya, pues eso, un cine que le gusta a unos cuantos, otro a otros, y luego, pues están los casos punteros, como tú bien has dicho, puntuales, perdón, ¿no? De cineastas conocidos en todo el planeta, como puede ser Tarantino, que es de un impacto popular, porque luego hay otros cineastas. Es que yo creo que, por ejemplo, sales a la calle y preguntas a gente normal quién es James Wan y no saben quién es, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, y es un cineasta que en principio es muy popular, ¿no? Y no sé si es un ejemplo acertado, pero quiero decir gente normal, me refiero a gente que no tiene por qué saber tanto de cine o tal, y en cambio a lo mejor las películas sí que las ha visto, ¿no? Y con Fulci pasa un poco lo mismo, porque por ejemplo Los Cuatro del Apocalipsis o Colmillo Blanco son películas porque a lo mejor las han puesto más por la tele o porque han salido en otros documentales de cine de Eurowestern, lo que sea, pues eso sí que hay mucha gente que he conocido varios casos de gente que ha visto estas películas y no era consciente de quién era su director, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es también curioso, ¿no? Sí. Colmillo Blanco, repito, es una película que mucha gente además me refiero a la versión de Franco Nero, ¿eh? O sea, sí, no la de Ethan Hawke, porque sea algún despistado. Claro. Y que mucha gente la conoce, ¿no? Y repito, porque la han puesto en la tele, o Los Cuatro del Apocalipsis es una película que ponen también, no digo mucho, no digo bastante, pero bueno, pero me la ponen más que La miel del diablo, como aquel que dice, ¿no? Sí. Sí, mira, bueno, es curioso eso también, porque me venía a la cabeza, por ejemplo, una película como El Más Allá, como el gran clásico, ¿no? Dentro de la etapa de terror de Fulci. Seguramente muchísima gente que la disfrutó en su día simplemente porque alguien no tan cinéfilo o tan metido en el mundo del cine como nosotros, el típico trabajador de oficina de lunes a viernes que un sábado del año 85, pues en vez de salir de copas con sus amigos, alquiló una película de terror, alquiló El Más Allá, luego años después la ve en un pase televisivo y dice, joder, esta película la vi yo en su día en el videoclub, pero no conoce a Fulci, no conoce creyendo a que era Patrick americana, McCall. Tal vez, efectivamente, ¿no? a eso iba, ¿no? O sea que también, al fin y al cabo también. son capítulos de la cultura popular, pero que han estado presentes en muchísimos más hogares de lo que creemos, ¿no? Yo creo que una de las cosas maravillosas del cine, ¿no? A mí me pasó una vez hace años, siendo ya ahí un
tierno adolescente viendo Keoma, la primera vez que estaba viendo Keoma en Sí. mi casa, que se me acercó mi padre y me dijo, joder, esta película la vio en el cine. Claro, mi padre no sabe quién es Castellari, ¿no? Claro. Franco Nero sabe que ese tío es conocido, pero no sabe que se Claro. llama Franco Nero, al menos en aquel momento, ¿no? Y bueno, es curioso, ¿no? Que ese entretenimiento, al fin y al cabo, asimilado así por muchísima gente de diferentes generaciones y que ha quedado un poco postergado en el paso del tiempo y que ahora, bueno, llegamos gente como nosotros, ¿no? A especializar un poco y decir, oye, que detrás de esa película había un Fulci, había un Castellari, había un Margheriti, que son gente que merece su espacio y su reconocimiento, ¿verdad? Bueno, además de recorrer un poco de manera bastante incisiva y exhaustiva lo que es toda la obra de Fulci, tú lo acompañas con una serie de entrevistas. Luego entraremos un poco en las novedades que presenta esta edición de Apple, ¿no? Pero Sí. en primera mano podemos decir que hay entrevistas a gente como Carlo Maria Cordio, el compositor, que es, que yo creo que de la década de los 80, segunda mitad de los 80, es casi el compositor infatigable de todo el cine fantástico italiano, ¿no? No, desde ya principios de los 80, pero vamos, que le pilló el protagonismo justo un poco en el ocaso de la vertiente. Gente también como, bueno, Bernard Serai, que lo has mencionado, Beatriz Ring, ¿no? Encantadora, como siempre, o sea, Sí. la Beatriz Ring es como un ser de luz, ¿verdad? Ya está ahí rodeada de zombies en Zombie 3, la ves aparecer y es como que el tiempo se para, ¿no? E Que incluso... además que ofreció una entrevista muy extensa, que la verdad es que y lo agradezco. La verdad Sí. es que de esas personas con las que dio gusto poder hablar y poder conversar un rato, y la verdad es que muy agradecido. Sí, de hecho, bueno, te iba a preguntar, bueno, gente también como Giovanni Lombardo Radice, otra eminencia. Otra rostro persona brutal. encantadora. Pero a eso te iba a preguntar, porque son, bueno... Carlo María también, muy Sí. encantador, y Carlo María se merece un libro, porque macho, un libro para él, quiero decir, porque claro, Joe D'Amato, Umberto Lenzi, o sea, este señor ha trabajado con los más grandes, haciendo además unas bandas sonoras, aunque pueda parecer gratuito el meterlo aquí, tremendas, algunas incluso repescadas posteriormente, o sea que Correcto, está como en una segunda o tercera fila después de eso, de los Morricone, Nora Orlandi, claro, por supuesto, Bruno claro. Nicolai, ¿no? O sea, me refiero en cuanto a popularidad, pero es un Por tío supuesto, que, sí. joder, que tiene su reconocimiento ahí en Italia y que merece el que siempre se hable de él. Fíjate, te voy a preguntar un poco sobre estas entrevistas. Ya me has dado ciertas pistas. En el caso de Beatriz Ring, ahora yo que la ando un poco stalkeando por las redes sociales, Sí. está totalmente apartada del mundo del cine, creo que es fotógrafa ahora, ¿no? Por lo que, Sí, correcto. por Lo que he podido- desconozco por qué ha querido, porque evidentemente no somos amigos, no puedo dar una respuesta de por qué ha tomado esa decisión de escapar de las redes o ocultarse, como tú has dicho. Pero sí, ya digamos que dejó el mundo de la interpretación y bueno, pues se decidió centrar en apartados técnicos, ¿no? Es algo que han hecho otras muchas personas que se han dedicado a la industria, ¿no? Que a lo mejor, pues como actores o actrices, por la razón que sea, no han querido continuar, pero ya han conocido el medio y tienen las herramientas a su alcance y demuestran que pueden pues poner su talento en otras vertientes, ¿no? Y creo que es un poco lo que le debió de pasar a Beatriz. Y bueno, lo que no sé es, repito, no sé si ella ha querido acudir a las convenciones. Pues sé que en algunos momentos sí que ha ido, pero a día de hoy pues no sé muy bien. A lo mejor puedo llegar a decir que he tenido suerte de haberla cogido en un momento en el que aún participaba en este tipo de propuestas, ¿no? A lo mejor hoy no lo hubiera encontrado para poder participar, para poder pedirle que participara en el libro, tal vez. Sí, es curioso esta gente. Yo creo que el caso de Beatriz es un poco como ejemplo, un poco demostrativo de personas que en su día se dedicaron a la interpretación como una manera de trabajo, ¿no? De pagar facturas, y que ahora no aprecian un poco y lo digo en el buen sentido, no echándolo en cara, sino que no son conscientes de que la gente con la que trabajaron está tan idolatrada por muchísima gente, ¿no? La verdad es que me sorprendió que decidiera apartarse un poco de esto. Me sorprendió en el sentido de que además era una persona accesible. Quiero decir que yo no es que tuviera que mover Roma con Santiago para poder realizar una entrevista con ella, al contrario, ¿no? Fue
fue muy amable en todo momento y se notaba que le gustaba. Pero bueno, también hay que decir que hago un poco un spoiler de algo que aparece en el libro. Ella dice que rodar Zombie 3 fue una de las peores decisiones que tomó en su vida. Eso es una verdad también, ¿no? Y también me dejaba bien claro, no por Fulci, no porque él fuera una mala persona, ni mucho menos, todo lo contrario. Pero las circunstancias que llevaron a aquel rodaje, pues ella dice eso, ¿no? Y entonces a lo mejor... Lo de aquel... A ver, yo que me considero... Tú también, seguramente, fanático de Zombie 3, sí. Porque sea buena, mala, yo ahí no entro, sino, digamos, en lo que son las características del producto, tanto a nivel cinematográfico, porque para mí representa lo que es una película de zombies en los años 80, o sea, iba a decir para lo bueno y lo malo, no digo para lo bueno, porque la película es tremenda, es como un viaje, ¿no? Es como una atracción de feria, yo siempre lo veo así. Pero claro, si eres un poco fan de la película y empiezas a descubrir un poco y tú lo que sabes ocurrió bien, allí, ¿no? ¿no? Reflejas lo que pasó allí, ¿no? Y en fin, y todo, bueno, yo lo dejo que vamos a dejarlo que lo descubra la gente en tu libro y en las palabras de Beatriz podemos entender lo que dice, ¿no? O sea, es que, bueno, en fin. Pero esto pasa con muchas otras grandes películas, ¿no? Que son buenas y que a nosotros nos gustan, pero que a uno le preguntas y dices, ostras, es que el poder realizarla conllevó una serie de trabajos y sacrificios que no era el trabajo normal o habitual, ¿no? Que puede llevar un rodaje. En el caso de Zombie 3, el que haya sido un rodaje tan caótico por diversas razones, claro, lamentablemente para Beatriz Ring, que estaba ahí trabajando, fue una putada. Claro. Pero para gente como nosotros, yo que en uno de los múltiples visionados que hice de la película, hasta me puse a analizar plano por plano si un zombie era de Fulci o si un zombie era de Mattei, que eso ya es ya niveles ya casi de enajenación mental, pues claro, es un disfrute, ¿no? Para los demás. Y además lo bueno de esa película, ¿verdad? Es que no es de terror, es que es de acción. Claro, entonces, claro. ¿no? Eso es que es lo que muchas veces la encuentras en filmografías de terror. Yo mismo a lo mejor en algún momento me he referido a ella como una película de terror, pero es lo que tú dices, cuando la analizas bien ves que no es una peli de terror, es una peli de acción y eso es lo que la hace fantástica y lo que la hace genial, claro. ¿No? Que está más emparejada a aquellas películas que precisamente hacían Mattei y Fragasso por aquellos países, ¿no? Que al cine de zombies que hacía Fulci mismo, ¿no? Exacto. Y bueno, pues ahí te va una... Pero la huella de Fulci está ahí, ¿no? Al final también, no sé. Sí, está. Es que de hecho, lo que te digo, que lo que comenté así un poco el tema de los zombies de uno y de otro, es que se pueden encontrar un poco los conceptos de estilo de un director, Fulci, y también, bueno, de otro o de otra pareja de directores, en este caso Mattei y Fragasso, respecto a las partes que ellos tuvieron que dirigir, ¿no? Ante la cierta problemática que hubo en el rodaje. En fin, Javi, te quería preguntar ahora un poco sobre cómo te llega la posibilidad de reeditar el libro años después y un poco de las novedades que respecto a la anterior edición podemos encontrar aquí en este nuevo lanzamiento de Autopsia de un cineasta. Pues, como te decía, yo aparte del libro, pues antes yo ya había colaborado en algunos libros colectivos también y luego pues también, por supuesto, he escrito en fanzines y en webs, ¿no? Y en una de ellas, por ejemplo, es La Abadía de Berzano, que coordina José Luis Salvador Estévez, ¿no? Y en esta web he colaborado varias ocasiones y de hecho pues, continúo colaborando. Y una de los trabajos que me gusta hacer es realizar entrevistas. Y a gente a escritores o a cineastas que están publicando libros, ¿no? Y uno de ellos precisamente entrevisté a Pedro José Tena, que había sacado su libro sobre Demons. Con Applehead, evidentemente, ¿no? Y bueno, Pedro es uno de los editores, digamos, de la editorial, ¿no? De los coordinadores. Pues cuando terminó la entrevista, pues lo típico, ¿no? Nos pusimos un poco a hablar y pues igual que tú y yo hemos hablado alguna vez antes de, ¿no? de cine y tal, ¿no? Pues lo que ocurre siempre, ¿no? Y con muy buen rollo.
Y hablando, pues ahora no recuerdo tampoco exactamente si... Pero bueno, sí que recuerdo que él me contaba esto, que estaba recuperando varios libros de la editorial Tyrannosaurus Books, que en su día habían salido y que ahora pues estaban intentando darles una nueva vida y rescatarlos. Lo había hecho con los de Octavio López, ¿no? Con los de Los Cazafantasmas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con el de, perdón, no con los libros, sino con el libro de Octavio López, ¿no? Que lo habían reeditado. Y bueno, pues era una fórmula que a mí, desde luego, me parecía muy interesante porque, por desgracia, el libro editado por Tyrannosaurus Books, pues ya no se encontraba o sea, ya no volvía a editarse más, evidentemente, no se encontraba en las tiendas y había algunas personas que alguna vez me habían preguntado cómo conseguirlo, ¿no? Y a lo mejor pues se tenía que acudir a tiendas de segunda mano o a webs de segunda mano, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de poder ver la posibilidad de realizar una nueva tirada me parecía muy positivo para mí en ese sentido, pues para poder cubrir un poco esa gente que a lo mejor se había quedado sin esa primera edición, ¿no? Y además, por supuesto, y como bien dices, me ofrecía la posibilidad de primero hacer un repaso entero al libro y poder corregir errores míos que yo tuviera, ¿no? Pues bueno, como tú también escribes, tú lo sabes, ¿no? Siempre que lees algo que has hecho, encuentras fallos o frases que mencionarías de otra manera, o incluso a lo mejor añadidos que has descubierto tiempo después por alguna razón, o a lo mejor algún párrafo reforzado con una cita que has leído tiempo después. No sé si te ha pasado a ti eso alguna vez, pero... Sí, ¿no? Bueno, yo creo que es constantemente, vamos, es... Claro, que a lo mejor eso, ¿no? Que dice que estás leyendo, porque claro, al final nosotros pues somos personas que leemos mucho y nos gusta mucho descubrir nuevos autores y nuevas perspectivas. Entonces a mí me ha pasado muchas veces que a mí he seguido leyendo sobre Fulci y he encontrado citas que a lo mejor me han parecido detalles muy interesantes o a lo mejor anécdotas que no conocía en ese momento, y entonces pues he podido incluirlas, evidentemente citando al autor original, no haciéndome lo propio ni muchísimo menos, todo lo contrario, pero sí que eso, ¿no? Reforzando un poco algunos pasajes, como te decía, ¿no? Y al margen de ese lavado, por así decirlo, ¿no? Esa mejora en mis propios textos, pues estuvo la posibilidad de ampliar el capítulo dedicado a las entrevistas, porque al final ese capítulo yo creo que es muy interesante, porque siempre es bueno conocer de primera mano todos aquellos entresijos. Ahora, por ejemplo, hemos hablado de Zombie 3, ¿no? Hemos hablado de La miel del diablo, ¿no? Pues son películas que a lo mejor las ves, en cambio, cuando ya has oído las palabras de los implicados, pues a lo mejor las ves con otros ojos, ¿no es cierto? Yo veo lo que tú has dicho, Zombie 3 no la vemos de igual manera si conoces un poco la historia que hay detrás, ¿no? Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, después de hablar con Giovanni Lombardo Radice, pues también te dice un poco, a mí me hace verla un poco de otro modo. Entonces creo que siempre es interesante poder conocer esos testimonios. Evidentemente no contamos con el de Fulci porque desgraciadamente falleció en los años 90, pero sí podemos al menos descubrir un poco otras facetas, ¿no? Y en este caso, porque a mí lo que siempre me interesó sobre todo era su faceta como realizador de Fulci, ¿no? Entonces con estas entrevistas es lo que yo pude un poco preguntar y que me contaran un poco, más que anécdotas de rodaje concreto, yo me interesaba también sobre todo pues cómo trataba Fulci a los actores, cómo se codeaba con sus músicos, con sus guionistas, con el director de foto, cómo planificaba, a fin de cuentas cómo era un cineasta, que por eso es el título un poco del libro, ¿no? Y aprovechando esta nueva edición, pues he podido realizar más entrevistas, ¿no? Y poder entrevistar a personas que a lo mejor en un primer momento no había podido. Y en este caso en concreto estoy muy contento porque son dos personas, además, nuevamente también te digo, muy amables y a las que les estoy muy agradecido, como son el guionista Antonio Tentori y su músico, Fabio Fricci, que son dos personas que lo conocieron muy bien, trabajaron con él en varias ocasiones. Fricci pues estuvo con él en infinidad de películas. Sí.
Y Tentori, al margen de haber trabajado con él en 2 películas, es una persona que es también, aparte de ser guionista, también ha sido ensayista y ha dedicado varios artículos a la figura de Fulci, lo conoció bien, aparte de trabajar con él también pues lo entrevistó muchísimas veces, había visitado otros sets de rodaje en los que él había estado. Entonces, bueno, pues digamos que son 2 personas que conocían a Fulci en profundidad y que sus testimonios pues creo que son que refuerzan mucho esta nueva edición, ¿no? Uh-huh. Y luego pues también habíamos hablado antes un poco de la existencia de ese documental de Fulci for Fake, ¿no? Que sobre la figura de Fulci. Pues a mí me interesaba incluir un capítulo completamente nuevo en el libro que era dedicado a los documentales sobre Fulci, que creo que hay muy buenos, y este en concreto de Fulci for Fake me parece maravilloso. Y es en el que más me centré. Y bueno, pues quería un poco eso, ¿no? Al igual que existen varios libros de él, pues también hay muchas películas sobre su figura y quería un poco hacer un repaso sobre algunas de ellas, al menos de las que yo había podido acceder o las que me habían gustado más, etcétera. Y entonces poder hacer un poco reseñas de estos nuevos, ¿no? Y ya por último, pues el prólogo nuevo que ha hecho José Luis Salvador Estévenez de la Abadía, un poco también, de alguna manera cierra un poco el círculo, ¿no es cierto? Sí, de hecho te iba también a preguntar sobre ese prólogo, porque bueno, José Luis es, y seguro que estamos los dos de acuerdo, pues una de esas personalidades capitales dentro de lo que es al menos nuestro país de estudiosos de este tipo de cine, ¿no? A ver, su website, el que has mencionado y en el que colaboras, La Abadía de Berzago, puede que sea o al menos para mí lo es, el punto número 1 de referencia a la hora de intentar encontrar información o reseñas, análisis, etcétera, pues de todo este tipo de cine del que hemos estado hablando este tiempo. O sea que lógicamente la presencia ahí de José Luis ya no solo es una manera de cerrar el círculo, como tú dices, sino también pues el tener una firma añadida que desde luego es importante, ¿no? Para hablar de un artesano, de un cineasta tan importante como Fulci, tan relevante dentro de este cine de culto que, por supuesto, es, como a mí me gusta decir, esa religión, ¿no? Que nos domina un poco a todos los que nos acercamos a estas películas, ¿no? Además, desde mi punto de vista, creo que es un prólogo que funciona muy bien, porque precisamente contextualiza a tope la figura de Fulci, ¿no? Y como tú bien dices, él, José Luis, pues es una de las personas más entendidas, al menos desde mi punto de vista, y bueno, no lo digo solo yo. Además, la Abadía de Berzano es un blog que está muy referenciado, ¿no? Siempre se ha usado para buscar citas o para buscar referencias de cualquier tipo. Entonces, de verdad que para mí tener este prólogo es un privilegio. Al margen de que José Luis sea mi amigo, desde luego estoy muy contento y creo que ha hecho una muy buena introducción a la cual le agradezco mucho. Muy bien, Javi, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí, que por cierto se me olvidó mencionarlo, pero bueno, aparte de escritor, porque has estado aquí presentando Lucio Fulci, Autopsia de un cineasta, también eres guionista, director, documentalista, ¿no? Hace no mucho estrenaste el documental Víctor Uris, Los Caminos del Blues, ¿es cierto? Correcto. Ese es el último documental en el que pude estrenar. Uh-huh. Y bueno, pues sobre el blues, ¿no? Al igual que a Fulci le gustaba mucho, curiosamente, ¿no? El jazz, el blues también, ¿no? Pues a mí es un género que también me gusta mucho. Y bueno, pues me quise centrar en la figura de... Siempre me ha gustado, digamos, estudiar, ya sea en libros o en películas, ¿no? La figura de personas que para mí son atractivas por diferentes motivos, ¿no? Y creo que en el caso de Víctor Uris tiene una historia muy interesante y que, bueno, la verdad es que a mí me sorprendió que nadie hubiera hecho antes un documental sobre él. Entonces, digamos que nació un poco con esa imagen que muchas veces tenemos, ¿no? Esa idea de hacer las películas que a uno le gustarían ver, ¿no? De alguna manera. Luego ya están que sean mejores o peor, que estén más acertadas o menos, pero al menos esa idea de yo creo que esta persona se merecía este reconocimiento, ¿no? Muy bien, Javi, pues como ya te había dicho, es un auténtico placer que hayas estado aquí, un auténtico honor también el poder
compartir contigo esta charla de tu libro, de Fulci, lógicamente, del cine de culto. Y como siempre me gusta deciros a los autores que venís aquí, es aparte de darlos o expresaros los agradecimientos, es desearos muchísima suerte tanto con este proyecto, ¿no?, con esta reedición, como por supuesto todos los nuevos proyectos o ambiciones personales que estén por llegar, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Yo, por supuesto, te doy las gracias a ti por tenerme en este programa, que pues la verdad es que se agradece mucho poder hacer todo tipo de promoción, y una vez más también pues aprovecho también para darle las gracias a la gente de Applehead, ¿no? Porque creo que han hecho estoy muy contento con el trabajo que han hecho. Creo que esta nueva edición ha quedado muy bien, y no hablo de mis textos, me refiero a la edición en sí. Estoy muy agradecido por todo el trabajo que han hecho de portada, de corrección, de maquetación, y bueno, pues la verdad es que se nota cuando trabajas con gente que le gusta lo que está haciendo y que pone cuidado y cariño en los libros, ¿no? En los trabajos, ¿no? Y que no es un simple uno más y ya está, ¿no? Sino que y bueno, creo que si vemos un poco su catálogo descubrimos pues que tienen todas esas referencias a cineastas que nos gustan, y todas ellas tratadas con cariño y con el respeto que se merecen estos cineastas, estos autores que nos gustan tanto a nosotros, ¿no? Así es. Pues nada, Javi, hasta siempre. Gracias. Segunda parada en este programa número 9 de Applehead Radio, y esta segunda parada trae consigo un segundo director protagonista, es decir, un segundo director de cine de género que hoy es aquí estrella, ¿no?, de estas presentaciones, de estas introducciones a algunas de las publicaciones de Applehead. Después de Lucio Fulci le toca el turno ahora a Jess Franco, posiblemente la mayor representación o una de las mayores representaciones del cine de género hecho en España. Sabemos que con el caso de Jess, con ciertas particularidades a nivel de distribución, de coproducciones y todo eso, pero sobre todo nos encontramos con él ante un cineasta personal, un cineasta con un imaginario propio que quedó perfectamente impregnado en sus películas, pero sobre todo con un cineasta que su manera de vivir, prácticamente su principal lucha en esta vida fue el hacer cine, como así atestigua esa vasta filmografía. De todo ello se habla de primera mano, además, en Non Grato, una aproximación al cine de Jess Franco, y por supuesto tenemos aquí de invitado, segundo invitado de este programa número 9, a su autor, José Manuel Serrano Cueto. José Manuel, bienvenido a Applehead Radio, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, muchísimas gracias a ti por estar aquí. Eres director de cine, cortos como Pelucas, Yo quise hacer Los Vingueros 2, también has hecho documentales como Contra el tiempo, pero además eres escritor de obras, si no me falla la memoria, como Vincent Price, El terror a cara descubierta, Zombie Evolution, también Cáliz oculto, historias gaditanas para no dormir, o Echad el ancla, 50 miradas cinematográficas sobre el mar. También has participado en varios libros colectivos, dos facetas unidas lógicamente por el séptimo arte, el del director, cineasta, realizador y también escritor. Y por cierto, cabe mencionar que esto es algo que además hoy, en referencia a otra publicación de la que hablaremos, que fuiste nominado al Goya, ¿no?, por el documental de Contra el tiempo.
Sí. Bueno, fue nominado el documental, ¿no? No, en realidad no directamente yo, sino la película, con lo cual para mí fue algo pues maravilloso. La verdad es que sí. Bueno, tu carrera profesional en lo que respecta al cine, ya llevas unos cuantos años dando guerra tanto a nivel de dirección, a nivel de realización de productos como de escritor. Y llega ahora una reedición de una publicación tuya, una reedición en este caso a cargo de Applehead, que como bien insinúas en el título, es una aproximación al cine de Jess Franco. Me encanta además el tema de lo de añadir el non grato, ¿no? Porque Jess, el tío Jess, siempre fue ese cineasta contracorriente, ¿no? No ha admitido, por decirlo de alguna manera, yo creo que luego podemos decir, ¿no? En España, y tuvo que emigrar, tuvo que irse a Francia, Europa, a distintos sitios, al fin y al cabo, a desatar su pasión, que fue una devoción absoluta por el cine de género, y además de género con muchísimas vertientes, porque este hombre, desde luego que fue todo un todoterreno, un cineasta infatigable que, como a él le gustaba decir en muchísimas entrevistas, a él lo que le gustaba era hacer cine, y eso hizo, ¿no? Haciéndonos muy felices a muchos de nosotros. En fin, ¿cómo llegas a esta publicación y sobre todo el abordaje de una personalidad tan peculiar, pero al mismo tiempo tan imprescindible para comprender el cine de género, al menos fecundado por alguien de nuestro país, ¿no? Sí, pues mira, lo primero que hay que decir es que el subtítulo, como tú bien has apuntado, lo de la aproximación, es algo que yo quise meter a cosa hecha, porque hablar de Jesús Franco, tanto de él como persona, y sobre todo de su filmografía, es una tarea ingente, casi imposible, ¿no? Es inabarcable. Tendríamos que dedicar un tomo que podría ser 6 o 7 veces lo que hemos publicado con Applehead, ¿no? Entonces, aparte, tampoco me parece que fuese necesario realmente, porque a mí me interesa más Jesús Franco por las constantes de su carrera que por los títulos uno a uno, ¿no? de su filmografía, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo hice? Bueno, pues hace unos años, hace ya bastantes años, yo tenía relación con Profondo Rosso, la editorial italiana, y con el que ya había hecho alguna colaboración en algún libro colectivo, en uno de Christopher Lee, y entonces ahí surgió la posibilidad de publicar en Italia un libro sobre Jesús Franco. Se publicó efectivamente hace ya bastantes años. Y bueno, pues bueno, incluso estaba vivo Jesús, ¿no? De hecho, hay fotos, ¿no? de Jesús Franco leyendo el libro y en su casa de Málaga, ¿no? Entonces había un momento en el que ya una vez fallecido él, pues tanto Applehead como yo creíamos que había que hablar de él, hablar de Jesús, y qué mejor manera que recuperando ese libro de Italia, actualizándolo, corrigiéndolo y ampliándolo, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho. Sí, desde luego que la figura de Jesús, si ya solo nos ponemos en situación de abordar todas sus películas, como bien indica, sería un trabajo, yo creo que totalmente dantesco, ¿no? En cuanto a extensión. Muy complicado, sí, porque además ten en cuenta que su filmografía, cerrar su filmografía, o sea, que digamos, vamos a poner todos los títulos cronológicamente y estos son los títulos que ha dirigido Jesús Franco, es casi imposible, porque siempre surge un título que estaba perdido, o un título, o de repente se remonta a alguna película suya con fragmentos de películas que había dejado sin terminar. La obra de Jesús Franco parece mentira, pero todavía se sigue haciendo películas. O sea, todavía Jesús sigue haciendo películas una vez después de muerto, ¿no? Sí, fíjate que estoy recordando ahora mismo una charla que tuve con Raúl Artigot, prestigioso director de fotografía, sobre todo de
siempre me gusta decir nuestro cine por nuestro cine de género, como ambos somos muy entusiastas de estas vertientes, y él, bueno, aparte de ser director de una de esas películas malditas del cine español como El Monte de las Brujas, pues trabajó como director de fotografía, entre otros, para Luis de la Iglesia o Jesús Franco. Y lógicamente, en una charla que tuve con él aquí en Asturias, pues le pregunté, ¿no?, por el bueno de Jesús. Y tanto yo como otros compañeros que estábamos ahí hablando con él, le llevamos bueno, como la portada de DVD de La Maldición de Frankenstein, que era una de las películas con las que trabajó con él, ¿no? Y él decía que él no había trabajado ahí. Claro. Pero Raúl, mira, si sales aquí, te ponemos la película, sales acreditado. Entonces él nos empezó a decir, claro, es que con Jesús pasaban estas cosas, ¿no? Que te mandaba con algunas cosas por la mañana y luego te mandaba por la noche, y claro, lo que era de por la noche te lo metía en otra película. Entonces, claro, aquí no sabíamos cada uno en qué película habíamos trabajado, ¿no? O sea, yo creo que Sí, ese acto, que es los típicos rodajes back to back, ¿no?, que llaman en Estados Unidos, era prácticamente el día a día de Jesús Franco, ¿no? Para darnos cuenta también un poco de la magnitud de este tipo de cineastas. Bueno, en Italia había muchos también que trabajaban en estos métodos, y para mí es una de las casi elementos mágicos, ¿no?, de este Claro. cine de género, el hecho de que sobre todo había gente detrás de la cámara con una devoción y un oficio absolutamente inabarcables que yo creo que, vamos, en nuestro caso en España tenemos en Jesús el máximo representante, creo yo. Yo creo que Jesús estaba enfermo de cine. Jesús necesitaba eso que se llama en el teatro, ¿no?, el veneno del teatro. Él tenía el veneno del cine, ¿no? Él tenía que estar constantemente rodando para sentirse vivo. De hecho, cuando fallece Lina, lógicamente él se viene abajo. Una de las cosas que hace Antonio Mayán es irse a Málaga con él, pero enseguida buscarle algo para rodar. Porque cuando él rodaba, era cuando estaba en su salsa, cuando se podía evadir de los problemas, cuando realmente más Jesús era, ¿no? Entonces, claro, él estaba rodando una película y de repente se le ocurrían 3 ideas más. Y como ya tenía el equipo, y como era de esa manera que él era, pues decía, pues efectivamente, ahora por la tarde vamos a rodar unas escenitas, pero que no le decía a nadie que no eran de la película por la que estaban contratados, ¿no? Y luego con esas escenitas, pues más adelante se hacía algo. Fíjate hasta el punto que llega, que en el libro se cuenta, ¿no? Hasta el punto de que en eso consiguió, yo creo que 2 aliados fundamentales, imprescindibles, que le vinieron muy bien, y que sin esos 2 aliados le hubiera costado mucho más trabajo seguir rodando, seguir grabando pues como él lo hacía, ¿no? Con esa asiduidad, ¿no? Pues, y una era Lina Romay, que Lina Romay encontró ahí como la horma de sus zapatos, ¿no? Y por otro lado Antonio Mayán, ¿no? Antonio Mayán, que es otro enfermo de cine, y que ahora a su edad, él yo creo que no dice a nada que no. Él se apunta a todo lo que sea ponerse delante de una cámara, ¿no? Y Antonio cuenta que en el libro, como una vez estaban rodando, les tocó un premio de la lotería. Joder, cualquiera le tocaría un premio de la lotería y diría, joder, pues me lo guardo o me lo gasto en lo que sea. Pero ellos lo que dijo, ¿qué hacemos con este dinero? Pues hacer una película, ¿no? Le había tocado X, que tampoco era para tirar cohetes, pero con ese dinero se lo gastaron en hacer otra película. Sí, hombre, yo creo que ese acto ya demuestra, vamos, con todas luces, esa pleitesía, ¿no?, al séptimo arte. Claro, mencionas 2 personalidades tan importantes, eso, para Jesús, como Lina Romay, su mujer, Antonio Mayans, lógicamente 2, posiblemente por iteración, los 2 rostros más representativos de su cine. Claro. Por supuesto, muy importantes en tu libro, porque en esta publicación lo que expones es un acercamiento, yo creo que al hombre, al cineasta, el intentar dar con las claves para entender su cine, pero también su personalidad, porque con Jesús estamos
ante uno de esos directores que entender sus películas es entenderlo a él, ¿no? Hay ese compromiso de llevar el propio talante creativo, las obsesiones, las filias, las fobias del cineasta a las películas. Esto, claro, contigo lo hablo abiertamente, lógicamente porque has escrito un libro de Jesús Franco, pero yo a veces cuando intento mantener un poco esta defensa acerca de ciertos valores que tienen muchas películas de Jesús Franco, claro, muchísima gente o el público más mainstream, sin que suene esto, por favor, como algo peyorativo, es como que el cine de Jesús, pues nada, como que es casquería, tetas y ya está, ¿no? Claro. Pero claro, esta es como la batalla que muchas veces tenemos a la hora de, bueno, reivindicar la figura de esta gente, ¿no? Claro, yo lo digo también en el libro. Yo creo que, mira, la mayoría de la gente habla de oídas, ¿no? No ha visto el cine de Jesús. Y cuando digo ver el cine de Jesús no se trata de ver una película. Digo en el libro, ¿no? Que el que empiece a ver el cine de Jesús por Killer Barbie contra Drácula, pues lógicamente, si se piensa que Killer Barbie contra Drácula resume todo lo que es el cine de Jesús, pues no vuelve a ver una película de Jesús Franco, lógicamente, ¿no? Pero como de cualquier cineasta no nos podemos quedar con una película, ¿no? Y en el caso de Jesús, aún menos. Es que, como decíamos antes, su filmografía es inabarcable. Pero a pesar de todo, a pesar de que tiene películas horrorosas, en todas ellas está su personalidad. Yo creo que Jesús, y en eso coincido pues, con otra gente como Carlos Aguilar, ¿no? Que está en el propio libro, era un autor. Era un autor porque su personalidad llegaba a la película, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo una película de Jesús Franco y sabemos que es de Jesús Franco. Tiene las constantes, porque Jesús, como autor, lo que hacía era repetir una y otra vez sus obsesiones y sus constantes, ¿no? Sus temas y sus debilidades como persona, ¿no? Por eso yo creo que cuando él se reúne con Lina Romay y de repente encuentra a una persona que la acompaña, primero la acompaña como persona y hasta el final de sus días, ¿no? Hasta el final de los días de ella, ¿no? Y hasta los de él incluso, porque él fallece relativamente poco después que Lina, ¿no? Y cuando la encuentra, esa aliada personal y profesional con la que puede dar rienda absoluta a todas sus obsesiones llevadas al extremo, ¿no? Pues ya si nos metemos en el terreno porno, en el terreno... o sea, aquellas obsesiones que él tenía, él puede llevarlas a cabo porque encuentra una mujer que está dispuesta a satisfacer absolutamente todo lo que Jesús pide, porque ella creía mucho en Jesús Franco, ¿no? Como le pasaba a Antonio, como le pasa a Antonio Mayán, ¿no? Sí, la verdad es que también en su día pude hablar con Antonio y lógicamente las palabras que destina a Jesús son de absoluta devoción, ¿no? Entre otras cosas, porque pasaron muchísimas aventuras juntos, ¿no? Y Antonio Mayans, que bueno, tiene también una trayectoria como intérprete, joder, totalmente muy extensa, ¿no? Y incluso sí, pero tú fíjate, sí, dime. Que Antonio tiene unos inicios y una serie de películas extraordinarias, tal, pero que cuando se cruza con Jesús Franco, llega un momento de esa trayectoria suya en la que él se vuelca absolutamente con Jesús hasta el punto de que durante años y años y años su filmografía, su trayectoria, la trayectoria de Antonio Mayans, está circunscrita básicamente al cine de Jesús Franco. O sea, sí. Porque se involucra no solo como actor, sino en la producción, en todo. Porque, como decíamos antes, ¿no? Porque encuentra ahí una persona que tiene un concepto del cine, un concepto de la vida que es muy parecido al suyo, ¿no? Y lo deja todo, Antonio, su filmografía, su trayectoria. Yo no sé si le va a gustar que lo diga así, pero de alguna manera la condena al yugo de la cámara de Jesús Franco, ¿no? Sí, que quizá aunque suene un poco mal, le restó igual de participar
en proyectos más ambiciosos, pero sin embargo hoy es el rostro de culto característico del cine de James Franco, y sí que es que justo decir que muchas veces cuando nos acercamos, o mucha gente se acerca a Antonio Mayans, es precisamente por ser casi como la extensión interpretativa del cine de James Franco, o al menos su actor, su ítem más representativo, ¿no? Porque como bien indicas, ya no solo a nivel de interpretación, sino es que yo, por ejemplo, recuerdo, sobre todo cuando me metí con el tema de las videonastis, ¿no? Ver colegiadas violadas, y de repente ver a Antonio Mayans metido en la producción, dices, madre mía. Lógicamente fue una de las cosas de las que hablé con él. Y me dice, sí, no. Me decía, el Jesús me lo pidió y tal. Entonces, claro, había que estar ahí ayudando y tal. Y dije, joder, o sea, qué gente ahí luchando infatigablemente por el cine, al fin y al cabo, ¿no? Aunque igual de manera más genérica o convencional, el hecho de sacar una película como Colegiadas Violadas adelante sea algo, pues bueno, cosa de cuatro locos, ¿no? Yo creo que los que, como digo, es que estamos metidos un poco en esto, es algo que apreciamos, vamos, con toda la pasión, ¿no? Sí, porque es que es verdad, es que hacer cine engancha. O sea, sobre todo engancha si tú... Yo siempre digo que lo primero que uno tiene que ser como antes que escritor de libros de cine, o antes que director, o antes que actor, es espectador, ¿no? Y lo primero es ser espectador. Igual que creo que el que se dedica a escribir novelas o a escribir poesía, tiene que ser primero lector de novelas y lector de poesía antes que nada, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que al final lo que... se me ha ido el santo al cielo un poco en lo que te quería comentar. He perdido el hilo. Estaba mirando la portada del libro aquí y se me ha ido entre los actores y la figura de Jesús exactamente qué es lo que te quería contar. Lo intentaré retomarlo más adelante. Sí, bueno, hablabas ahora de que es una cualidad que me parece muy importante, ¿no? El anteponer esa cualidad de espectador espectador-lector al de cineasta o escritor, ¿no? Sí, pero ya sé por dónde iba. Tengo aquí a Soledad mirando en la portada y me estaba quitando... No me extraña nada, que... Pues sí, ya sé a lo que iba, porque efectivamente uno tiene que ser primero espectador, y uno cuando es espectador, pero espectador de verdad, cuando a uno le apasiona el cine como espectador, y luego se dedica a escribir de cine, a dirigir, a actuar, esa pasión la tiene que llevar ahí también, ¿no? Y al final engancha, el cine engancha. Yo, por ejemplo, siempre digo, cuando ruedo, los rodajes son muy duros, son durísimos, o a mí al menos me lo parecen. Unos más que otros, pero en general suelen ser muy duros, ¿no? Y cada vez que termino un rodaje digo que no voy a volver a dirigir nunca. Yo no quiero, que no me merece la pena, ¿saben? Pasar este calvario de estos días de tanto estrés, de tanta presión. Pero es mentira, porque cuando pasa el tiempo le empieza a uno a entrar ese veneno del cine otra vez. Y está loco por contar otra historia y por volver al rodaje, por volver a salir a la calle, a ponerse a rodar, ¿no? No es lo mismo que... No, es que es una vocación, no es un trabajo normal, ¿no? Entonces, cuando Jesús, por ejemplo, pues hablaba con él y decía esto, ¿no? Y dice, claro, es que para mí no es trabajar, ¿no? Para mí irme a rodar no es un trabajo, no es estar partiéndome las espaldas. Voy a hacer algo que a mí me apasiona, que me gusta, por la manera que tengo de expresarme, ¿no? Y es así. Sí, era lo que le llenaba, ¿no? De vitalidad, al fin y al cabo. Y claro. hasta los últimos de sus días estuvo rodando, ¿no? Lo cual... Es que, mira, decía Charlie Bravo, perdona que te corte, Charlie Bravo en mi documental En Contra el Tiempo, una frase que a mí se me ha quedado grabada para siempre, ¿no? Se lo decía él al actor joven que le estaba entrevistando, ¿no? Y le decía, si tú no haces esto, o sea, actuar, divirtiéndote, mejor que no lo hagas. Tú tienes que disfrutar con este trabajo. Es porque es absurdo. Uno no es actor o no es director por imposición, ¿sabes? Claro. Es porque lo ha elegido y ha podido. Hay una serie de... Pues, se han dado una serie de circunstancias que ha podido llevarlo a cabo, ¿no? Pero lo elige, nadie se lo impone.
Entonces, si no te diviertes, le decía Charlie Bravo a Antonio Mora, no lo hagas. Tienes que hacerlo divirtiéndote. Pues esta filosofía es la misma, ¿no?, que tenía Jesús, ¿no? Sí, y muchísima gente que ahora reivindicamos o intentamos que no caiga en el olvido, que se dedicaron, ¿no?, al cine de género. Yo siempre utilizo el término cine de género porque a mí lo de serie B nunca me gustó. Sí. Los que ya me escuchan lo saben que, bueno, serie B me parece que es una manera un poco de disminuir el valor de ciertas producciones cuando simplemente estaban pues en una división no inferior sino paralela, ¿no?, al cine mainstream. Al menos así me gusta catalogarlo. Pero en fin, en tu libro de Jess Franco, bueno, propones una especie de cronología biográfica, ¿no?, a través del propio Jess Franco, pero también a través de las personas que lo conocieron, ¿no? Ya salieron nombres como Lina Romay, Antonio Mayans, luego también anda por aquí Aldo Sambrel, Analía Ibars, pero en fin, ¿cómo te planteas esta estructura o esta aproximación tan cercana al cine de Jess? Tan cercana me refiero porque son los propios protagonistas de su vida incluso él mismo, los que aportan, ¿no?, las experiencias, las sensaciones y el cúmulo de emociones, ¿no?, de lo que es esta carrera entera dedicada al cine. A mí es un formato que me gusta mucho, el formato de las entrevistas, ¿no? No es la primera vez que publico un libro de entrevistas o en el que una entrevista tiene más peso, ¿no?, que el resto del libro, ¿no? El propio libro que dediqué a Aldo Sambrel tiene una larga entrevista. El libro que publiqué en el Festival de Málaga hace muchos años sobre malagueños en el cine era un libro de entrevistas, ¿no? Y en este caso me lo planteo así porque creo que más que contar yo cómo era Jesús, yo sí puedo dar, como te decía, como espectador, como analista si quieres, puedo dar mi visión de su cine desde un poco más, pues eso, reflexivo, ¿no?, desde fuera, ¿no? Pero a mí me interesaba que hablara la gente que le conoce, que hablara él primero. Hay una larga entrevista a él, una entrevista que además se hace en diferentes momentos, y luego que hablara gente que había trabajado con él o que lo conocía de una manera muy cercana, ¿no? Y tenía la posibilidad de tener a Aldo, con el que Aldo tuve yo pues muchísima relación, ¿no? Muchísima amistad, muchísima relación. Hablé 1000 veces de Jesús, ¿no? Y en el libro de Aldo Sambrel pues hablamos de Jesús Franco y hubo cosas que se quedaron fuera y rescaté para este volumen, ¿no? Antonio Mayán tenía que estar y a Lina la entrevisté también pues hace muchos años, ¿no? Luego yo he intentado que hubiera alguna gente más, ¿no? Pero no he podido. Intenté, no voy a decir nombres, ¿no?, porque tampoco es alguna actriz que me dijo que sí al principio, pero luego me dijo que estaba un poco harta de hablar de Jesús Franco, ¿no? Entonces, bueno, pues lo respeté y lógicamente no tenemos su entrevista. Me hubiera gustado tener algunos nombres más. Pero bueno, creo que está Lina, está Antonio, que son los más representativos, y sobre todo está Jesús. Jesús hablando de su cine. Lo que pasa es que sí es verdad que Jesús hable de su cine. Siempre las cosas que Jesús dice hay que ponerlas entre comillas, ¿no? Porque bueno, Jesús, pues como yo creo que la mayoría de los directores, y sobre todo de esa época y tal, que esos directores que han estado ahí a medias, ¿no? Entre hay un público que le reconoce, pero mucho otro que no, y mucha marginación por parte de la profesión y tal, pues fantaseaba mucho, ¿no? Jesús fantaseaba mucho y a veces las respuestas que da hay que ponerlas entre comillas, ¿no? Sí, desde luego, siempre sus respuestas, sus declaraciones muchas veces no dejaban títere con cabeza, pero bueno, tenía un temperamento como cineasta que él incluso, bueno, y qué te voy a decir a ti, que lo conociste de primera mano, siempre manifestaba, ¿no? Era como muy vehemente siempre a la hora de manifestar sus impresiones a través de su cine o del cine en general como medio. A mí la verdad es que te reconozco que el hecho de que hayas tirado del formato de entrevista, luego con otra publicación que está a puntito de salir y de la que hablaremos en breve, entraremos un poco más a fondo con el tema de entrevistas, pero me parece muy digno de reconocimiento por tu parte el que apuestes por este formato, porque es que a mí
me parece, y aquí hablo como lector, ¿no? O como fan de este tipo de género, me parece algo totalmente imprescindible el hecho de que las experiencias, las impresiones de toda esta gente queden dramatizadas de alguna manera. Porque esta gente ya ahora mismo por cronología, por biografía, está desapareciendo, lógicamente. Ya han pasado muchos años de esta época dorada del cine de géneros y subgéneros. Y a veces, imagínate lamentar, ¿no? Cuántas historias, cuántas impresiones, cuántas anécdotas hayan podido quedar fuera, ya totalmente sin alcance, por el mero hecho de que nadie se haya atrevido a preguntar o haya tenido el interés en preguntar a toda esta gente sobre esa época que desde luego siempre llevaremos con pasión, ¿verdad? Mira, hay, respecto a lo que dices, ¿no? Y bueno, no tiene nada que ver con ninguno de los libros, pero sí sobre lo que estás hablando. Yo estoy ahora mismo rodando un documental sobre Jorge Rigó. Ajá. Y sobre el actor que hizo de San Valentín en el Día de los Enamorados, que luego sale, ya por centrarnos en el género, en Pánico en el Transiberiano, ¿no? Es ese tipo marqués, conde que hay en el tren, ¿no? Que tiene como partener a Silvia Tortosa, ¿no? Y Jorge Rigó fallece de unas circunstancias muy penosas. Apenas pero la gente no sabe que Jorge Rigó, aparte de ser San Valentín, fue protagonista porque él empieza su trayectoria en el cine francés con directores como Max Ophüls, René Clair, y como protagonista. Él está en alguna de las grandes películas del cine clásico francés y luego en alguna de las grandes películas clásicas del cine argentino como protagonista y haciendo papeles totalmente diferentes a los que le encasillaron aquí en España con ese San Valentín, ¿no? Entonces, hay muy poco recogido sobre él. Y algún dato que yo desvelaré en el documental, bastante, no sé cómo decirlo pero bastante sensible, ¿no? Que intentaré desmontar yo en el documental, pero que como no tenemos la posibilidad de tenerlo él en vida, ni nadie en vida se preocupó de preguntarle nunca, ni él no tuvo hijos ni nada, pues eso se ha perdido. Al final todos podemos especular, podemos hablar de él, vamos a hacer un documental sobre él, pero al fin tirando de muchísima documentación, pero no lo tenemos a él. No contamos con sus experiencias, ¿no? Y eso es muy triste, es una pena, ¿no? No poder tener de primera mano, no poder contrastar algunas de las cosas que yo he encontrado, no poderlas contrastar con él, ¿no? Sí, Jorge Rigó, que bueno, falleció a principios de los 80, ¿no? Si no recuerdo mal, bueno, ya sí, en el año 84, sí. Claro. Y mira, precisamente es un ejemplo y bueno, ya antes de nada darte mis apoyos y mis ánimos ante ese inminente proyecto, porque la verdad es que es otra de esas personalidades que conviene reivindicar y poner, situar, ¿no? Y que se note su peso. Muchos lo recordamos lógicamente por sus apariciones en el cinema bis español, pero también tiene ahí una historia detrás, unos papeles también como los que tú has mencionado. Pero mira, precisamente Jorge Rigó murió primero seguramente sin ser entrevistado de una manera un poco más completa a la hora de abordar ciertas temáticas, y murió sin saber que al menos muchas de las películas que seguramente él igual cuando las hizo, además como trabajo alimenticio sin más, que luego se convertirían muchos años después en películas de culto, ¿no? Esto le pasó a mucha gente. Fíjate que precisamente antes con Javi Puello respecto a Fulci lo comentábamos. Fulci muere en el año 96, si no recuerdo mal, pero él ya falleció intuyéndose un poco de que se estaba considerando un maestro en el cine de terror, que al menos había una oleada de gente que reivindicaba esa etapa de su vida que él casi que entra por casualidad. Sin embargo, gente como el propio Jess Franco, o ya si nos vamos a Italia,
Humberto Lenzi, que falleció hace unos pocos años. Por ejemplo, esta gente sí que, como me gusta decir, desde que se pusieron una conexión a internet, vieron de que de repente eran cineastas de culto, ¿no? Y Sí, son y entrevistados eso sí lo y conoció. son vanagloriados en festivales incluso. Claro, eso sí lo conoció Jesús y bueno, y está la anécdota del Goya, ¿no? Que es una anécdota Sí. muy buena. Yo le entrevisto a Jesús en su casa en Málaga, una entrevista informal que tengo con él y tal, en charla, pero que grabo, y le digo, si Jesús, si vamos a suponer que un día te dan el Goya honorífico. Bueno, está recogido aquí en el libro. Y él me contesta, "Bah", no, yo le digo, ¿qué dirías? Y él me dice, yo qué sé, si no me lo van a dar, ¿para qué voy a decir nada? Si no me lo van a dar, ¿no? Pues mire, resulta que luego le dan el Goya. Un espejismo, en realidad es un espejismo, porque después del Goya todo vuelve a la normalidad. A la normalidad, entre comillas, de que al final Jesús Franco lo seguimos considerando los mismos que los considerábamos antes del Goya, ¿no? Cuando el Goya sí es una especie de reconciliación de la profesión con este cineasta tan irreverente que tiene 200 películas y que se tuvo que ir de España y tal, pero la mayoría de la gente que hablaba entonces sobre Jesús Franco no sabía quién era Jesús Franco. Todas esas notas de prensa que lógicamente manda la academia y que se replican y lo entrevistan la gente, los medios cuando el Goya y tal, yo me atrevería a decir que el 99% de la gente que habló de Jesús Franco cuando el Goya, incluso de los propios académicos y de los propios invitados a la gala de los Goya, el 99 o el 95% no saben quién es Jesús Franco. No sabían quién es Jesús Franco, me refiero a que no habían visto su cine. Sí. O sea, podían haber visto alguna película que ni siquiera recordaban que era fuera de Jesús, pero era un gran desconocido antes del Goya, lo era durante el Goya, porque a pesar de que salió en todos sitios, seguía siendo un desconocido, y te lo demuestra que fue así el hecho de que una vez que pasa el Goya, todo vuelve, las aguas vuelven a su cauce, ¿no? Y seguimos pues estando pendientes de Jesús Franco los que estábamos pendientes antes, ¿no? Sí, sí, hombre, y yo sí que es cierto que, claro, recordando aquel año, aquel momento, o el recibir esa noticia, a mí me hizo especial ilusión el hecho de, joder, un reconocimiento a Jesús, que bueno, que salga ahí en prime time, en televisión. No, eso sí, eso está muy bien. Pero claro, luego, después, en el momento en el que te pasa un poco la euforia de la noticia, lógicamente llegas a la conclusión que tú ahora mismo acabas de llegar. Eso sí, no nos quita a muchos la emoción de ver a Jesús. Además fue una estampa bastante emotiva, ¿no? El ver cómo Lina lo llevaba con la silla, cogían el premio y demás. Además, sí, fue magnífico. Yo estaba esa noche allí y yo estuve luego con Jesús, porque Jesús no volvió, una vez que recogió el Goya, no volvió al patio de butacas. Se quedó. Yo estaba entonces, yo no era académico entonces ni nada, yo estaba acreditado por prensa, por un medio de comunicación, y yo estaba en la sala de prensa. Él se vino con los periodistas y se quedó allí con nosotros tomando canapés, que teníamos ahí un catering y tal, y allí se quedó con nosotros hasta todo el rato, no volvió al patio de butacas. Pero bueno, una experiencia al fin y al cabo, una de esas imágenes anecdóticas dentro de la vida de Jesús, ¿no? Que para bien o para mal, yo creo que más bien para bien, aunque sea un espejismo en cuanto a la popularidad que yo creo o que todos creemos que necesitaría Jesús, no sirviese para mucho, ¿no? Pero en fin, el reconocimiento está ahí. Es un triunfo, lo que tú dices, ¿no? Es un triunfo eso, y que se viera ese rodillo, ¿no? De imágenes de películas de Jesús Franco ahí en la gala de los Goya, ¿no? Estaba recordándolo ahora mismo. Y te voy a decir una cosa, José, si eso ha servido para que algún espectador despistado se interesase por la carrera de Jesús y se pusiese a ver sus películas y demás, ya sí que es todo un triunfo también, ¿eh? Y seguramente que Jesús lo agradecería. Sí, y yo quiero pensar que sí, que hubo gente, no, lógicamente no la mayoría, pero algunos espectadores de esa ceremonia o gente interesada en el cine español que no conociese a Jesús Franco, que a partir de ese momento sí que se haya podido interesar. Quizá alguno haya escapado asustado, ¿no? Tras ver la primera película, pero en fin, esa visibilidad desde luego que estaba ahí. Y
yo creo que si te parece, José, vamos a cambiar ligeramente de tercio, porque vamos a ir por terrenos parecidos. Bueno, antes de nada decir que Non Grato, una aproximación al cine de Jess Franco, está por supuesto disponible en la web de Applehead Team Creaciones, pero es que aparte de Non Grato tienes un libro de inminente publicación. De hecho, ahora mismo está en preventa, o sea, está a puntito ya de salir publicado, que es Contra el tiempo, actores y actrices de género. Una publicación, un libro, también reedición, si no me falla la memoria, una publicación además basada en tu documental, del que ya hemos hablado o mencionado hace unos minutos, Contra el tiempo, ¿verdad, José? Sí, efectivamente. Es una reedición igual que la de Non Grato, muy cambiada, muy pues corregida, actualizada, incluso completada, ¿no? Porque hay entrevistas que no existen en el libro anterior y que ni siquiera existen en el documental, ¿no? He intentado incluso ampliar las entrevistas que ya había anteriormente, pues lógicamente, pues han pasado ya varios años, ¿no? Y aunque hay algunos de esos actores ya han fallecido, pero por suerte otros no. Entonces he podido volver a charlar con ellos para actualizar con algunas otras preguntas pues sus entrevistas, ¿no? Y sí, bueno, parece que Contra el tiempo, ese documental que surgió en el 2000, en el 2010 empezó a pensarse, y que se estrenó en el 2012 y que en el 2013 pues tuvo esa nominación al Goya, pues parece que sigue adelante, aunque sea en formato libro, ¿no? Que está muy bien porque es un complemento, yo creo que perfecto. El libro que salió anteriormente en realidad fue un libro que nosotros sacamos un poco pues para hacer promoción de la película, ¿no? Del documental. Salió pues casi a la par, ¿no? Que estábamos pues promocionando el documental. Y ahora pues había cosas que tenía ese libro publicado que tenían sentido en ese momento de la promoción, pero que ya no tenían sentido hoy en día, ¿no? Todas esas cosas pues las he quitado, las he dejado aparte, y quizás me he centrado más en lo que son las entrevistas pura y dura, ¿no? Por ejemplo, en el libro anterior pues estaba el guión, ¿no? Este boceto de guión que yo había hecho el documental. Ahora no me parecía ya que tuviera sentido publicarlo y lo hemos dejado fuera para darle mayor cuerpo a las entrevistas. Te decía que hay entrevistas, por ejemplo, que no están en el documental, en el libro anterior, porque he tenido la posibilidad, gracias a Applehead, que así me han dejado hacerlo, de incluir una entrevista a Paul Naschy que yo tenía de hace muchísimos años y que estaba inédita. No la había publicado en ningún sitio, ¿no? Y me apetecía sacarla, bueno, pues como actor de género, aunque se diferencie de los actores de Contra el tiempo en que Paul Naschy pues era protagonista prácticamente siempre, ¿no? Y los actores de género de Contra el tiempo normalmente son actores de reparto. Sí, yo recuerdo hace años, hablo de hace 2-3 años como mucho, de ver el documental. Y la verdad que he de decirte que lo disfruté muchísimo, precisamente por eso que hablamos hace un momento, ¿no? O sea, a mí que me pongas a esta gente que de primera mano empiecen a manifestar sus reflexiones sobre este cine, sobre su trabajo, sobre la manera en la que ahora muchos apreciamos su trabajo, o sea, es algo que me fascina. De tu documental, a mí la presencia, y lo mencionaste antes, la presencia que me maravilló entre muchas, ¿no? Porque, por supuesto, Lone, Antonio Mayán, Ricardo Palacios, etcétera, pero yo era como que estaba muy acostumbrado ya a ver los entrevistados, ¿no? Pero Charlie Bravo me pareció un auténtico torbellino en la pantalla, sobre todo la manera que tenía de recordar ciertas cosas, y yo, sobre todo, claro, cuando yo es que le tenía como muy perdida la pista, ¿no? Claro, yo a mí siempre me llamó la atención, incluso cuando hace ya muchísimos años, siendo un tierno adolescente, empezaba a ver ese tipo de películas, de repente veías ese crédito, ¿no? Charlie Bravo, y decías, joder, vaya nombre más chulo, ¿no? Para un actor. Y luego veías que el tipo era todo carisma, ¿no? Y luego eso, descubrir así un poco su faceta musical en tu documental y todo eso. La verdad es que me pareció algo maravilloso, te lo digo en serio. Pues imagina, para mí,
de todo el documental, a mí el plano que más me gusta, que siempre hay dos, ¿no? Y los dos está Charlie Bravo. Uno es el momento, la escena del parador de Málaga por la noche con Charlie y Mabel Escaño, que Charlie empieza a cantarle a ella en francés. Y luego es el otro, eso es, digamos, una escena, pero el otro es un plano, que es el plano del cuando está recordando a Aldo Sambrel, que murió en esa época, y está asomado a la ventana. Charlie, sobre todo en esa época, era súper fotogénico. Bueno, siempre lo fue, ¿no? Pero de mayor, tan cascado como estaba, tal, era muy fotogénico. Ahora, efectivamente, era un torbellino delante y detrás de la pantalla, ¿no? Nosotros en el rodaje tenemos 1000 anécdotas, ¿no? Buenas, 1000 anécdotas buenas. Hay una, te puedo contar una que no es del rodaje, pero para que tú veas también lo triste, ¿no? de todo esto, ¿no? De este tipo de actores que de alguna manera, pues eso, no son grandes estrellas, ¿no? Y que han tenido una vida complicada, difícil. En el caso de Charlie Bravo, de motu propio, Charlie no era un juguete roto porque se lo hubieran roto los demás, sino porque él había decidido ser así. Él era un bohemio de siempre y él había decidido, era una vida que había elegido él, ¿no? Pero mira, fuimos a una fiesta del Festival de Málaga aquí en Madrid y pasamos por el fotocall. Bueno, para empezar quedamos en la fiesta y él en la entrada no le querían dejar entrar. Pensaban que era un vagabundo. Él había ido como un poquito arregladito, tampoco que se había puesto de gala, pero no iba como un vagabundo. Pero bueno, él tenía su greña, tenía su aspecto y tal, y no le quisieron dejar entrar. Tuvimos que ir a la puerta a decirle, joder, que es uno de los actores de una película que está en el Festival de Málaga. Lo metimos. Y luego en el fotocall también hubo un rifirrafe, ¿no? Porque a la hora de pasar al fotocall también hubo ahí un amago de que no querían dejarle pasar al fotocall. Y dijo, pues oye, que es un actor de los que vienen, de los que están en nuestra película, ¿no? Y joder, eso tiene un poco que ver también este desprecio, ¿no? Y no conocer y reconocer a nuestros actores, incluso dentro de la propia profesión. Porque en el caso de La Puerta, bueno, pues era un señor que estaba en la puerta, ¿no? Pero en el caso del fotocall sí era gente que se dedica un poco al tema del cine. Sí, un poco paralelismo triste, con Jorge Rigó, por volver a él, ¿no? Que en el año 84, cuando muere, entra en el hospital y le echan diciendo que, así está recogido en la prensa, que el hospital no estaba para recoger a vagabundos, ¿no? Vale. Entonces te da una imagen de cómo tratamos en este país pues a nuestra gente, a nuestros actores, ¿no? Sí, mira, yo la verdad es que cuando te acercas a estas personas y bueno, les manifiestas un poco cierta idolatría, ¿no? Porque al fin y al cabo las películas en las que aparecieron, en nuestro caso, son algunas de nuestras películas favoritas. Y recientemente, de hecho hace un par de años en un festival aquí en Gijón, me pasó con Lone Fleming, y yo ver la cara de esa mujer sonriente cuando le hablaba un poco de las películas que más me gustaban suyas, y fíjate que Lone ya está súper acostumbrada, ¿no? A que le hablen de los templarios y todo esto, pero yo el ver esa cara de felicidad y bueno, ya cuando hablábamos un poco de cuestiones más personales, y decía yo, mira, Lone, pero si es que para muchísima gente alrededor del mundo tú eres como una auténtica estrella de Hollywood, ¿no? Y es que es así, es verdad. O sea, yo, por ejemplo, si hubiese tenido la suerte de encontrarme a Charlie Bravo por la calle, sabiendo que era él, yo hubiese hecho ahí casi como de fan loco, ¿no? Y salís en tal película, salís en no sé qué, esa semana del asesino, etcétera, etcétera, y seguramente esa persona sería un poco más feliz, ¿no? Esto lo hablo ya a nivel fan, pero claro, cuando ya mismamente tus compañeros de profesión ni siquiera te conocen, es como un estigma que esta gente yo creo que lleva, y la verdad es que es un poco triste, ¿no? Te voy a contar otra anécdota en referente a esto, ¿no? Que todavía me parece incluso más grave, ¿no? Bueno, te voy a contar una bonita y otra un poco que incide en esto de lo que estamos hablando ahora. Una es de Lone y Antonio Mayans
cuando nos nominan al Goya, ¿no? Estábamos nosotros enfrente, yo no era académico entonces yo no en las nominaciones, no sé ahora cómo se hace, porque la verdad que yo no he ido, ya siendo académico no he ido nunca, ¿no? Entonces no sé muy bien cómo se hace, pero entonces podían entrar los académicos y la gente que estaba acreditada, ¿no? Por prensa, ¿no? A escuchar las nominaciones. Nosotros, tanto el joven actor Antonio Mora como Lon Fleming, Antonio Mayans y yo, nos quedamos en un bar enfrente de la academia. Se daba la circunstancia de que en el televisor estaban emitiendo la gala, pero la tenían sin sonido porque tenían música puesta. Con lo cual, nosotros si dicen nuestro documental, nosotros no nos enteramos. Pero dentro estaba el productor, Carlos Tellefer, y yo estaba con el WhatsApp esperando que me mandara un mensaje. Tú imagínate los minutos esperando ahí a ver qué pasa, Y cuando me manda un mensaje en plan nominado, ¿no? Se lo digo a Antonio Mayán y a Lon Fleming y no te puedes imaginar la cara de Antonio. Yo estaba más contento por la cara de ellos que por mí mismo. O sea, Antonio decía, ¿te puedes creer que después de yo no sé cuántas películas es la primera vez que voy a estar en una película nominada al Goya? Y estamos felicísimos. Ahí hay una contrapartida que... O sea, está la otra cara de la moneda, ¿no? Porque cuando fuimos a la gala, a ellos no le invitaron. Vale. Nosotros protestamos y dijimos, hombre, pero vamos a ver, ¿cómo no vais a dejar que vengan a la gala? Si habéis nominado a un documental que lo que habla es del rescate del olvido de estos actores, ¿cómo la propia academia, la propia profesión no va a permitirle a estos actores que vengan a la gala, incluso que pasen por el fotocall? Claro. O sea, qué bonito sería ver a Antonio Mayán entrajetado, a Lon Fleming tan guapa y tal, pasando por el fotocall. Bueno, pues no le dejaron. Vale. Antonio Mayán fue porque consiguió una entrada de acompañante de otra persona, pero no los invitaron. Se daba la gran ironía de que estaba nominada esa película, que hablaba precisamente de eso, de una serie de actores a los que había que reivindicar o que había que recordar que habían estado dados de lado por la profesión. Una vez que pasa el cine de género, la profesión, ya el cine de autor español y tal, ya los llama menos, o prácticamente no los llama, prescinde de ellos y la academia nomina a ese documental, pero sin embargo no les permite que disfruten de esa noche, que más que mía, que más que del productor, es su noche, es la noche de ellos, ¿no? Pues así son las cosas. También tengo que decir que eso se ha solucionado. Eso, después de varias quejas, en los siguientes galas ya pasa la gente por el fotocall. Por ejemplo, los cortos no pasaban, no se entendía muy bien porque los directores de los cortos no podían tener ese momentito que es bonito para ellos, ¿no? Bueno, pues no los dejaban, ahora ya sí, ahora eso se ha recorregido. Y que, a ver, lógicamente yo no entiendo un poco la estructura de la gala, ceremonia a nivel interno, pero que no cuesta nada, hombre. Que no, para nada. Vamos, de hecho está que se hace, que ahora se hace. Y yo creo que precisamente la presencia de Lone y Antonio en esa noche de los Goya, de haberse realizado como se tenga que haber hecho, ¿no? Una invitación de la academia, porque al fin y al cabo, exacto, pues lógicamente son gente que dio su vida por el cine, aunque suene muy fuerte, pero es así, se dedicaron de manera profesional y son dos rostros que se pueden encontrar en multitud de películas españolas, ¿no? Pero en fin, yo tampoco sobre cómo funciona este tipo de galas y ceremonias, ellos sabrán los motivos. Oye, ojalá cambie, ¿no? Y un poco esta diatriba, pero que también te digo, que yo al menos por estos actores, algunos que he conocido, aunque sí que les gustaría tener un poco más de reconocimiento, yo creo que el cariño de los fans a ellos les llena por completo, ya con llevarse eso, claro. O sea, y es algo que además yo creo que no contaban con ello hace años y ahora mismo es casi como un regalo en los últimos, aunque suene mal, los últimos años de vida de algunos de ellos, es un regalo que desde luego se llevan, ¿no? Y por supuesto estamos encantados de darles esa devoción.
Claro. Lone, antes de mi documental, vamos, ella siempre me lo dice a mí, me dice que está súper agradecida al documental, porque ella antes de hacer el documental estaba, pues eso, prácticamente no se la llamaba de ningún sitio, ¿no? Y a raíz del documental es cuando ella ha empezado a tener otra vez ese auge dentro del mundillo, de las pelis de género, de tal, de hacer sus cameos, hacer sus papelitos pequeños, y le ha dado vida, y ella siempre, vamos, le puedes preguntar, siempre lo reconoce que el momento clave fue hacer el Contra el Tiempo. Claro. Y tanto bien, ahora con mismo eso ya me doy yo por satisfecho. No, es como para sentirse mega orgulloso, ¿eh? Y fíjate, tanto ahora mismo Lone se siente mujer de cine que incluso ha dado el salto a la dirección, ¿no? O sea, ¿quién se lo iba a decir a ella en los años 70 que iba a acabar incluso dirigiendo cortometrajes? Y por supuesto todos los disfrutamos, primero de lo que hace y segundo de que ella ahora mismo se sienta llena, ¿no? Por esta segunda juventud en el cine. Fíjate, yo Contra el Tiempo, lo que es la publicación, el libro, no me he metido, espero hacerlo en breve periodo de tiempo, pero fíjate que yo así a simple vista o al menos así lo siento o lo percibo, es casi como un director's cut, ¿no? Del documental. Sí. Porque, bueno, no deja de ser una compilación de las entrevistas que ya habías realizado, una extensión, ¿no? La entrevista a Aldo Sambriel, e incluso no recuerdo ahora mismo si igual lo mencionaste hace unos minutos. Tenemos por ahí las entrevistas a Antonio Pica y Jack Taylor, que no estuvieron incluidas en el docu, ¿verdad? Claro, no, porque el docu al principio iban a ser bastante más actores. Por una serie de circunstancias de producción, pues unas historias, de producción, pues hubo que reducir bastante los actores con los que queríamos contar, ¿no? ¿Cómo se redujo? Por ejemplo, iba a estar Eduardo Fajardo también, ¿no? ¿Cómo se redujo? Pues por temas de pasta, como siempre, pues todo aquel que estuviera fuera de Madrid, pues no íbamos a poderlo hacer, ¿no? Entonces, Antonio Pica vivía en Jerez de la Frontera, Eduardo Fajardo estaba viviendo en Almería. Jack Taylor sí es verdad que estaba aquí en Madrid, pero bueno, sí estaba haciendo cosas en ese momento, entonces decidimos no hacerlo. Pero sí, lo que sí yo pude meter la entrevista a Jack Taylor, por ejemplo, porque antes yo a ellos le hice una entrevista previa, sin cámara, una entrevista grabada, ¿no? Y entonces lo que publico es esa entrevista previa. Y en el caso de Antonio Pica yo le había hecho a él ya para otro libro en Cádiz una entrevista, ¿no? Y entonces rescato esa entrevista. El documental Contra el Tiempo iba a ser un documental muy diferente a lo que es hoy, ¿no? Que por otro lado me alegra porque al final efectivamente le damos el protagonismo a los actores que hablan y cuentan, y eso es lo que nos maravilla, ¿no? Pero bueno, tenía otras características en principio que iban a ser otro tipo de documental, y bueno, por eso está ahora mismo ya Taylor y en el libro, y por eso está Antonio Pica también, porque iban a estar pero no pudieron, y los he rescatado con entrevistas que yo ya tenía hechas. Pues sí, así lo disfrutaremos. Y luego encima, fíjate, Antonio Pica y Jack Taylor, que otras dos célebres presencias de nuestro cine. Jack Taylor, mira, otro ejemplo de hombre, ¿no? Que ahora mismo está casi viviendo una segunda juventud y ve cómo ese trabajo durante tantos años ahora gana aprecio y reivindicación. En fin, José Manuel, pues simplemente después de hablar de estas dos publicaciones, no grato, una aproximación al cine Jess Franco, ya disponible desde hace ya semanas en la web de Apple Headteam, y Contra el Tiempo, actores y actrices de género, que ahora mismo está en preventa, pero creo que ya mismo va a estar disponible. Pues nada, dos creo que muestras de absoluta devoción y necesario estudio al cine de género hecho en España, o al menos fecundado en el caso de Jess Franco por un español, ¿no? Porque lamentablemente en España, sobre todo en los primeros años, le dejaron hacer poco, en los 70 tuvo que emigrar, pero al fin y al cabo es como aunque haya hecho mucha coproducción y películas en Alemania, las sentimos como muy, muy nuestras, ¿no? Pero en fin, José Manuel, simplemente darte las gracias por estar aquí. Ha sido todo un placer, todo un honor el tenerte en Applehead Radio, y como siempre me gusta decir, muchísima suerte tanto con estos proyectos como todos los que estén por venir, que conociéndote como te conozco seguramente que van a ser unos cuantos, ¿no?
Pues nada, muchísimas gracias por darme este espacio y bueno, pues ya iremos hablando más adelante. Eso es, y a todos ustedes, queridos oyentes, simplemente emplazarles al siguiente capítulo de Applehead Radio, que será el número 10 y seguramente con la inclusión de interesantes publicaciones, ya lo saben, de la editorial Applehead Team Creaciones. Así que hasta siempre, camaradas.